Saludos a todos, bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta noche de hoy. Soy Carlos Blanco, el productor de su canal Cyber Revolution. Hoy tenemos un encuentro con un profesante de la religión del judaísmo. No conozco su nombre, solamente lo conozco por su canal que se llama Defendiendo Torah. Hoy vamos a tener un conversatorio, un debate. Vamos a conversar, a hacernos preguntas y a refutarnos entre sí, pero no habrá un formato establecido. Será un conversatorio en el cual vamos a interrogarnos. Ninguno de los dos eh, va a tener la libertad de extenderse hablando, sino que va a ser algo interactivo. Gracias a todos los que nos acompañan. Le quiero recordar de que no olviden suscribirse al canal. Pueden dejar sus comentarios y aquí le vamos a dar la bienvenida a Difundiendo Torah. Adelante, tiene la palabra. Tiene el micrófono Ahora muteado. sí, aló, buenas noches, ¿cómo están? Ok, sí. ¿Ahora sí? Sí, te escucho. Perfecto. Ya. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Héctor Villarán. El día de hoy vamos a tener un conversatorio aquí con el señor Carlos Blanco. Vamos a hablar acerca de lo que es el tema de creencias dentro del mundo judío y el mundo cristiano. Ese es el punto del día de hoy. Ok, entonces vamos a interrogarnos. No sé si tú quieres hacer la primera pregunta y así tú rompes el hielo y comenzamos el conversatorio, ¿te parece? Me interesaría que si puedes partir, parte tú, no hay ningún problema. Ok, empiezo yo. Bien, he visto que tú eres un atacante ferviente de lo que es la deidad del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que yo le hago a todos ustedes y no me saben responder. Mencióname uno de tus rabinos del siglo I, por ejemplo, Gilel y Shammai, que haya interpretado a Isaías 53 como si fuera el pueblo judío, el colectivo. De tus rabinos del primer siglo. Dame la fuente y el libro, por Rabinos del favor. primer siglo. Sí. Rabinos judíos, primer siglo. Gilel o Shammai. ¿No te interesa otro muchacho? Cualquiera de los dos, temprano, que no sea tardío, o en tu propio Talmud, Ok, temprano, del ok, siglo IV en adelante. ok. Súper simple. Súper simple, muchacho. Mira. Talmud, Talmud, Talmud. Vamos a ver el tema. Ya. Te lo explico súper simple. Súper simple. Ya. Acá está. Voy a buscar el Talmud. Acá estamos. Talmud, Talmud, Talmud. Vamos. Talmud, me dijiste tú. Quieres una fuente donde se habla acerca de Isaías 53. Bueno, súper simple. Mira, por ejemplo, tenemos un texto antiguísimo. Por ejemplo, tenemos el rabino, por ejemplo, que no es ni el que tú piensas, no es ni... Es el Shlomo Pines Ishlita, este rabino del primer siglo, ya este rabino muy antiguo. Este rabino explicó, de hecho, dejó bien clarísimo que Isaías 53 estaba hablando de Sí, pero del perdón, pueblo te de interrumpa, Israel. pero necesito, perdón que te Folio interrumpa, pero necesito 66B. Folio te pedí la 66B. fuente, recuerda que te pedí la fuente, disculpa que te interrumpa, Sí, te pedí la te fuente y dije, el el folio libro. 66B se Sí. habla de eso y también se ve en el Sefer Shemot 422.
Te pedí el libro y la página. Eso es De eso te estoy diciendo. Talmud, Sefer Shemot 4:22. Esa es la referencia, Carlos. Se supone que tú conoces el Talmud Ok. también. Entonces, si tú Y conoces el entonces, Talmud, esa no es la cita ¿y principal. por qué en el Talmud se interpreta después referencia que no son como tú dices? Por ejemplo, mira aquí, el Talmud de Yohanan ben Esiel vierte Isaías 52:13 de la siguiente manera. Mira a mi siervo el Mesías, no dice el pueblo colectivo. Prosperará, será elevado y crecerá y resultará impresionante fuerte. La segunda fuente. Tenemos al Talmud Saad 98b, recopilado en el siglo 6 después de Cristo, donde Isaías 53 es también interpretado mesiánicamente. El Mesías, el cual es su nombre, vamos a ver esta parte, el cual es su nombre, los de la casa de Rabí dicen el enfermo. Según se dice, seguramente ha llevado nuestras enfermedades. Está diciendo que es un Mesías, no es el pueblo judío. La otra fuente es la siguiente. El Midrash sobre Ruth 2:14 refiere este pasaje a los sufrimientos del Mesías, afirmando, está hablando del rey Mesías, ven acércate al trono y come el pan. Ese es el pan del reino y moja tu boca con vinagre. Esto se refiere a su sufrimiento según dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades. Tú dijiste y citaste ahora mismo una fuente del siglo I del Talmud, y eso es falso porque el Talmud se empezó a redactar en el siglo V. ¿Cómo tú dices que eso está en una fuente del Talmud del siglo I? ¿Te estás mintiendo? Entonces, porque tú me estás diciendo que hay una fuente talmúdica del siglo primero. Te está contradiciendo, Carlos. Si tú estás No, diciendo que yo el no he dicho que Talmud hay fuente dice, talmúdica. Yo he citado, tú mira, la dijiste fuente que yo he que citado el aquí, Talmud no sería. perdón, mira la fuente que yo he citado, mira. Esta primera, que no es del siglo I, Johanan Ben Etziel, no del siglo I. La segunda, que es del siglo VI. Y esta, que no es del siglo I, del Midrash sobre Ruth 2:14. Ninguna de las fuentes que yo he citado son del siglo I, porque el Talmud empezó a redactarse en el siglo V. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que en el Talmud de ese rabino que tú dices aparece esa fuente cuando no, eso es mentira? No existía Talmud en el siglo I Tú me redactado. dijiste que Gilel y Jonathan Ben Uziel. Si tú no sabes, Jonathan Ben Uziel era alumno de Gilel. Sí, pero que no No se sé si tú redactó el sabías eso, Talmud. Carlos. El Talmud no estaba redactado en el siglo I, no existía el Talmud redactado. Dame una fuente donde diga que el Talmud estaba redactado ya completado en el siglo I. Dame la fuente. Carlos, tú sabes lo que es el Talmud, ¿cierto? ¿Conoces lo que es la literatura talmúdica? Claro que yo sé que ¿Entiendes lo que es? El Talmud es un libro ¿Qué es? A ver, babilónico explícame. pagano. Déjame decirte qué es el Talmud para que tú puedas entender y puedas conocer tu propia fuente que parece que tú no la conoces. Te voy a educar gratuitamente, no me tienes que pagar. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una compilación de discusiones y comentarios de rabinos con enseñanza de tradiciones paganas y ocultistas que absorbieron de Babilonia cuando estuvieron en cautiverio. Tu Talmud, tu libro de fe es un libro pagano babilónico, no es bíblico. ¿Sí o no? El Talmud es comentario, simple. Exacto, comentarios de tus Comentario, rabinos, interpretación, discusión. Eso es pero no todo. es bíblico, no es bíblico, Ujú. no es bíblico. Y no se redactó en el siglo I, se empezó a Son redactar en el comentarios. siglo, pero que no existía el Talmud completado, redactado en el siglo I. ¿Cómo tú me dices a mí que aparece en el Talmud en el siglo I bajo la cita que tú me estás El dando de un Talmud rabino? Si no existía. tampoco es del siglo primero, Carlos. El Talmud de Jonathan Ben Uziel no es del siglo primero tampoco. ¿Cuántos tipos de No Talmud sé existen? qué parte no ¿Cuántos entiendes. tipos de Talmud existen? ¿Cuánto? Talmud Babilonia, Talmud Jerusalén. Hay dos tipos. Exacto, dos. Acorde Ujú. a lo que dice tu libro del judaísmo, son dos tipos de Talmud. Uno que se empezó a copilar, esa es la tradición falsa oral de ustedes, que no existe, una inexistente tradición oral que no existe, porque Moisés no le entregó al pueblo judío ninguna tradición oral, eso no existe. Le entregó la tradición escrita, la que se escribió, no oral, eso no existe. Que fue en Babilonia, esa que ustedes inventaron, y después la de Jerusalén y la comenzaron a recopilar y la comenzaron
a redactar en el siglo V, a finales del siglo IV. Entonces, la pregunta que yo quiero es la siguiente. ¿Por qué aquí en las referencias que yo te he dado dice que el Mesías es el referente de Isaías 53, no es el pueblo judío? Y está hablando tu propio Talmud, no es un libro cristiano, es tu propio Talmud. Porque son interpretaciones, Carlos. Son interpretaciones, explicaciones, discusiones. Eso es todo. Ah, pues entonces, un momento, entonces tú me estás diciendo a mí que tu Talmud son, como son interpretaciones, aquí están interpretando que es el Mesías. Entonces, ¿desde cuándo ustedes comenzaron a interpretar de que Isaías 53 es el pueblo judío? ¿Desde cuándo? A ver, Carlos, te voy a explicar un tema. Fuentes tempranas, donde diga Ah, que Jesús no era Isaías 53, sino el pueblo judío. Fuentes tempranas. ahora sí, nuevamente estoy acá. La pregunta, ¿me la puedes repetir? Dame fuentes tempranas, donde interpretaban a Isaías 53 como el pueblo judío y no el Mesías. Fuentes tempranas. Ya te dije, Carlos, ya te di una fuente. Tú me pediste No, una no me ha dado fuente de un fuente. Tu rabino, te la fuente di. no es válida Ya está. porque el Talmud no estaba redactado en el siglo I. No existía. Lo que estaba la tradición oral inexistente, Ya, a la que el Señor tengo- Jesucristo, combatió y refutó, porque la tradición oral no existe. Moisés le entregó a ustedes una tradición oral, se le entregó. Carlos, en el cristianismo, ¿hay tradición oral? ¿Sí o no? No, el ¿Oral? cristianismo es una tradición escrita. Primero pasó el evento y después se escribió. Ok. Sí es. Ok. ¿Y de dónde viene la tradición de que la Navidad, el nacimiento de Jesús es el 24 de diciembre? ¿Dónde está escrito Eso que no, es el eso, eso no es 24? Eso eso es no es tradición, cristiano. No, eso es tradición tradición, tradición, católica romana, no cristiana. tradición. Los Tradición católica católicos son romana. cristianos, Carlos. Tradición católica romana. Nadie Los puede decir con certeza el católicos son nacimiento del Señor cristianos. Jesucristo. Yo te dejo Porque no está hablar, déjame mencionado, hablar, no no me se interrumpa menciona, pero eso es cuando yo, tradición. cuando yo hablo, Tradición. no me interrumpa porque te dejo hablar. O habla tú para yo, entonces no se vuelva esto un torbellino. Adelante. ¿Hablo yo? Sí, dale. Mira, esa fecha de la Navidad, eso es una tradición católica romana, no es una tradición cristiana. Eso no existía en el siglo I. Eso de la Navidad, de que el nacimiento, el 25 de diciembre, eso es por medio de Constantino. De ahí que nace esa fecha, la Navidad y todo eso. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El catolicismo romano no tiene nada que ver con el cristianismo. El catolicismo romano nace en el siglo IV. ¿Está claro eso? Ok. Y el comienzo, entonces, ¿cómo Sí. nace el cristianismo, Carlos? ¿Con quién comienza? El cristianismo nace en el siglo I, cuando el Señor Jesucristo Ok. consumó en la cruz el pacto, el nuevo pacto. Ahí nace el cristianismo, nace la iglesia, surge la iglesia, cuando cuando todo se haya consumado. Cuando todo se consumó en la cruz, ya ahí nace el surgimiento de la iglesia, con los apóstoles. Espero que te quede eso claro. Ok. ¿Y quién es de la iglesia en ese tiempo? ¿Quién es de la iglesia? Los primeros seguidores de Jesús. ¿Y de dónde nacieron las diferentes concepciones teológicas del cristianismo? De tradición, Carlos. De tradición, simple. ¿De cuáles tradiciones Hay tradición nace las concepciones teológicas? ¿De quiénes? ¿Por cuáles tradiciones? del cristianismo.
el ¿Pero de cristianismo. quién? ¿De ¿De quién? dónde Sé, sale sé más la idea explícito. de un Dios Salvador? Eso es tradición. Tradición, Carlos. ¿Tradición, Esa pero es la de qué? misma Tú no me Biblia has que definido tú nada. te ¿De conoces tradición de qué? en la teología. ¿Tradición de quiénes? ¿De quiénes esa Tradición tradición, tú dices? del cristianismo, de la iglesia cristiana. Si tú dices que la iglesia Tradición, pero cristiana fue ¿tradición fundada de en el siglo qué? IV, entonces el Porque tú dices que es cristianismo una es mentira. tradición, era porque se creía antes. ¿De dónde entonces siguen esa tradición? Del siglo primero. Los apóstoles siguen esta tradición Los de padres de la quiénes. iglesia, por ejemplo, de ahí nacen muchas tradiciones. No me ha respondido la pregunta. Te Los hago la apóstoles pregunta de nuevo. supuestamente eran Si tú judíos. dices que los Eran apóstoles, judíos, seguían tradición judía, simple. si tú dices que los apóstoles recibieron esa tradición, pues algo que había existido antes, que ellos habían recibido por tradición. Entonces, ¿de quiénes ellos recibieron esa tradición? Los apóstoles. De los primeros seguidores de Jesús. Pero los primeros Simple. seguidores de Jesús son los Los apóstoles. Los primeros apóstoles, antes de los apóstoles, ¿quiénes eran entonces? ¿Quiénes eran? los apóstoles se supone que eran judíos. Se supone, No porque me estás respondiendo una supuestamente Jesús es pregunta. judío. Mira, mira, mira. Me estás evadiendo, me estás evadiendo. Tú dices que los Carlos, te apóstoles lo estoy recibieron esa diciendo. tradición. Mira, mira, me estás evadiendo. Tú dices que los apóstoles recibieron esa tradición. Ok. Si ellos recibieron esa tradición, eran porque habían, antes de ellos, habían otros que se la habían transmitido a ellos. Ahora, ¿de quiénes los apóstoles recibieron esa tradición? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Quién les enseñó a los apóstoles de Jesús? Jesús, simple. ¿De dónde nace la tradición de la cena Efectivamente, efectivamente. de la fiesta de la Santa Cena? ¿De dónde nace? Escúchame, Pero es perdón que se tradición, estaba Carlos. entrecortando. Repíteme eso, que se está entrecortando lo que tú dices. Repíteme eso de nuevo. Se Ahora entrecorta. sí. ¿Me escuchas? Repíteme eso de nuevo. Sí, sí te escucho bien ahora. Ya. Te comentaba. Los apóstoles recibieron la tradición de Jesús. De él la recibieron. Porque supuestamente eran discípulos de Jesús. Entonces la recibieron de Jesús. Simple. Ok, y La Santa Jesús Cena. recibió esa ¿De tradición de dónde viene quién? la tradición de cómo celebrar la Santa Cena? Tradición. Jesucristo, entonces los Tradición. apóstoles recibieron esa tradición, los apóstoles recibieron esa tradición de Jesús. ¿Y Jesús recibió esa tradición de quién? Supuestamente Jesús era judío. No me está Se respondiendo. supone que era judío. Jesucristo recibió esa tradición de quién recibió esa tradición. Del judaísmo. ¿De quién más? Si era judío, la recibió del judaísmo. De los Momento, rabinos judíos. Jesucristo Simple. recibió eso del judaísmo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Es Sí. decir, tú me estás ¿De diciendo que dónde Jesucristo, viene la tradición de celebrar la Santa Cena con pan y con vino? ¿De tú me dónde? estás diciendo, Eso que lo hace Jesucristo, el judaísmo. tú me dices que Jesucristo practicaba el judaísmo. Supuestamente Jesús era judío. No, no, no. Judío es una Se cosa y supone que judaísmo era es otra judío, cosa. nació como judío, No, mira, vivió con mira, Dios. no mezcle el judaísmo con la nacionalidad judía. Jesucristo practicaba el judaísmo, ¿eso es lo que me está diciendo? Tenía que haber sido judío. Si nace judío, practicaba judaísmo. Simple. Vuelvo a retorcerte el rabo. No me estás respondiendo. Tú dices que Jesucristo Te lo acabo de practicaba el decir, judaísmo, ¿eso es lo que me está diciendo? Carlos. No me diga a mí que Jesucristo era judío. Si Sí, eso era lo judío, sabemos. practicaba judaísmo. No, que no mezcle el judaísmo con judío, porque el judaísmo es una religión pagana. Ok. Ustedes no Si existían. Jesús era judío, practicaba el judaísmo. No, eso es falso. Si Jesucristo hubiera sido del Carlos, judaísmo, él no hubiese, perdón, déjame decirte algo. Si Jesucristo hubiese practicado el judaísmo, no hubiese estado en contra de la tradición oral de ustedes. ¿Cómo tú me respondes eso? Si hubiese sido del judaísmo. diste en el punto, Carlos. Diste en el punto. Y ese es un problema que nosotros Claro, eso es lo tenemos que yo con quiero que tú me el respondas y no me cristianismo. evadas. Y no me evadas. Llegamos al punto. Si tú Llegamos dices al que el punto. Señor Excelente. Jesucristo practicaba el judaísmo, tú dices que el Señor Jesucristo practicaba el judaísmo, ¿cómo él reprendía y rechazaba la tradición oral de ustedes, del judaísmo? Si él practicaba el judaísmo y era judío, como tú dices, como él era Ok. judío, La entonces era única del forma judaísmo. que Esa es tu estuviera en premisa. contra. Ok. La única forma
sería, de acuerdo a lo que tú también me estás diciendo, que Jesús no fuera judío. Yo no Esa estoy es la única diciendo que el razón Señor que Jesucristo hubiera. no era Si judío. Jesús Es que no fuera tú judío, mezclas la todo nacionalidad. Óyeme, practicara Tú judaísmo. mezclas, óyeme. Tú mezclas el linaje judío con el judaísmo. Son dos cosas distintas. Judaísmo es una cosa y el linaje judío es otra cosa. No tiene nada que ver. El judaísmo es una religión, no es un linaje. ¿Te está escuchando bien? El judaísmo es una religión pagana que nace en el siglo II antes del nacimiento del Señor Jesucristo, hasta el siglo VII después del Señor Jesucristo. ¿Está escuchando eso bien? ¿O te quedó claro, sí o no? Te estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando lo que estás diciendo tú. Entonces, yo quiero que tú me Sí, te estoy respondas a mí, escuchando. por favor, y sea intelectual. Quiero que me responda, por favor. Si Ahora tú te dices voy a que el Señor explicar. Jesucristo, no me Ahora que interrumpa, por llegamos al favor. punto, te lo voy a Te voy a decir. dejar hablar, porque me está interrumpiendo. Hablamos uno de los dos, porque no podemos interrumpir hablando. Eso fue lo que acordamos. Dale, Carlos, habla. Si tú Dale, Carlos, dices, dale, habla. si tú dices bajo la premisa que el Señor Jesucristo, por ser judío, entonces él practicaba el judaísmo. Eso es una falacia, eso es una mentira. El que tú seas judío no significa que tú practiques el judaísmo. Si el Señor Jesucristo hubiese practicado el judaísmo, no hubiese tirado por tierra y hubiese reprendido y refutado la tradición oral de ustedes. Si él hubiese sido del judaísmo. Eso no se sostiene, lo que tú dices. Ok, ok. ¿Te puedo responder el tema? ¿Tú sabes cómo Sí. se traspasa, cómo se transmite el judaísmo? ¿Tú sabes cómo se pasa el judaísmo? ¿Cómo una persona puede ser judía? Existen dos formas, Carlos. Uno, de mamá Sí. judía, de papá judío, o mediante la conversión. Esas son las formas que existen para ser una persona judía. ¿Cuál es el punto? ¿Sabes tú cuándo una persona es judío de acuerdo a la misma Torá? De acuerdo a la Torá. ¿Cuándo una persona es judía? ¿Sabes cuándo la persona es judía? La persona Pero el es problema judía es que el simplemente judaísmo, del papá. Históricamente, en Deuteronomio, por ejemplo, 23.3 te menciona que ninguna persona que su papá no sea judío no puede ingresar a la congregación de Israel, no puede ser judío. De pero acuerdo al el, texto cristiano, el vámonos a la Biblia problema es que el cristiana. Mateo judaísmo, 1:16. María está casada con José. ¿Quién es el papá de Jesús? vamos por ahí. Pero el problema es ¿Quién es el que el papá de Jesús? judaísmo, Mateo te voy a responder, 1:18 es el te voy a Espíritu. responder, Para que Jesús fuera te judío, voy a su responder esta papá pregunta. tenía que haber sido José. Mira, te voy a decir algo. El problema es el siguiente, que el judaísmo no se basa en la Torá, se basa en el Talmud, que es un libro pagano. ¿Está claro eso? Tu religión no se basa en la Torá. Todo eso es un engaño. Eso de que defendiendo Torá, como tú te pones de te pones ese nombre de título, eso es mentira. Carlos, Pon leí un defendiendo, texto de la defendiendo Torá, el Talmud. Deuteronomio Tú 23, deberías dentro de la poner, mira, congregación de Israel. debería poner defendiendo el Talmud, no la Torá, porque que el judaísmo no se basa en la Torá, es en el Talmud, que contradice la Biblia, contradice la Torá. El Talmud contradice la Torá. Respóndeme, Carlos, ¿cómo Jesús es judío si su papá no era José? Si según la Biblia cristiana, Mateo 1:18, su papá es el Espíritu. ¿Cómo puede ser judío? Si de acuerdo a Deuteronomio 23:3, solamente una persona que su papá, un hijo ilegítimo, no puede entrar en la congregación, no puede ser judío. ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías judío, el Mesías de Israel, si no era judío, si su papá no era judío? Explícamelo, Carlos. El Señor Simple, Jesucristo, eso. su madre era judía, no del judaísmo, primeramente. No era practicante del judaísmo. Su padre legal, en ese sentido, por medio a la ley legal, no su padre biológico, no su padre de eh, unigénito de los genes, no, sino que era el padre legal. José era el padre legal, no el padre biológico. El padre biológico de Jesucristo, él es el Espíritu Santo. ¿Está claro eso? Ok, ok. Ahora, dime en qué parte de la Torá, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, se menciona que la adopción te hace ser
hijo del papá. La ley, adopción te hace ser es la parte ley, del pueblo. Si la Deuteronomio ley. 23 es bastante simple, ningún hijo ilegítimo entrará en la congregación. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice que es ilegítimo? ¿Estaban casados, sí o no? Estaban María y casados, José pero estaban María no casados. queda embarazada de José. Simple. Sí, Mateo 1:16 lo dice. Lo dice la misma Sí, Reina Valera, Carlos. pero estaban Una casados. Biblia que no está ni Estaban adulterada ni casados. manipulada. Estaban casados. Bueno, Sí, ¿cómo tú me María interpretas y José Isaías, estaban casados. cómo tú me interpretas Isaías 7:14? La muchacha va a quedar en la Isaías 7:14. Mira, la muchacha va a quedar embarazada. Vas a Isaías No es la capítulo muchacha, 8 no es y la el profeta muchacha. Isaías tiene Eso, relación con su eso es esposa. una adulteración. No es la muchacha. No dice la muchacha. Eso es falso. Alma, muchacha, si fuera No virgen, dice, no, hermano, Carlos, si fuera muchacha. Dice virgen, tierna, tierna. Isaías capítulo 8, Isaías tiene sexo con su esposa, ¿Cuál, pierde la cuál es la virginidad. señal? Óyeme, Un hombre y una vámonos mujer en tienen un Isaías, humano. vamos a concentrarnos en Simple, Isaías simple, 7:14. Carlos. ¿Dónde está la señal? Si es una muchacha. ¿Las muchachas jóvenes no dan hijos? La señal, ¿Cuál es la señal? Sí. la muchacha tan joven, sí, una muchacha da hijo, esté virgen o no esté virgen. Si Una la mujer pregunta joven va me a es la tener siguiente, hijos. ¿cuál es la Eso es señal? biológico, ¿Cómo Carlos. conocemos la señal? La señal, ¿cómo la conocemos? Si no es una virgen, ok, no es una virgen, es una muchacha. Ahora, ¿cuál es la señal? La señal que dice Ok, que ok. una muchacha, tú dices. ¿Y cuál es la señal entonces? ¿Cuál es la señal? ¿Tú sabes para quién Yo va el quiero saber, mensaje? claro, no es una virgen, no es una De muchacha Isaías, virgen, ¿para es quién una va? muchacha. Ahora, yo quiero saber cuál es la señal, cómo conocemos de que la señal sería que sería por medio de esa muchacha. ¿Cómo conocemos esa señal? ¿Cuál es la señal? Porque las muchachas jóvenes dan hijos, ¿no? Ujú, Ok, sí, ¿y cuál dan es la hijos. señal Y entonces? La si tú te señal. vas a ¿Cuál es Isaías la señal? capítulo 8, cuando tú te vas a Isaías, es cuando el niño, ese hijo que nace, aprende a diferenciar entre el bien y el mal. Eso es Eso todo, lo Carlos. sabemos, sí, Esa es pero la señal. pero que El no, hijo no. La de señal Isaías. dice Isaías 7:14, la Ok, señal. entonces No me cuando lleve al después el hijo versículo, dice Isaías, a los versículos posteriores. es el En nacimiento Isaías del 7:14, muchacho. ¿cuál es la Más señal? claro, La señal, ¿cuál es? el nacimiento del niño. Por ejemplo, El nacimiento del muchacho. yo mismo soy un Aprende a bebé y diferenciar el bien y el mal. después, óyeme, yo soy un bebé y después yo voy adquiriendo conocimiento, identificar cuál es el bien y cuál es el mal. Todo lo hacemos, hasta tú mismo. Ok, Yo quiero saber ok. Isaías 7:14, ¿cuál es la señal? Es cuando el niño aprende a diferenciar entre el bien y el mal. Si tú te Pero eso lo vas, hacemos y si tú todos, te vas, pero eso lo hacemos, pero ahí no hay señal porque eso lo hacemos todos. Ahí no hay señal porque y eso tú lo sabes haces cómo tú tiene cuando ese era mensaje, niño Carlos. y lo hice yo cuando era niño. ¿Lo hiciste tú, sí o no? Eso lo hacen todos los Carlos, tú judíos. sabes, Carlos, escúchame Todos los una judíos no cosita. hacen eso, sí o no. Todos los niños cuando son bebés, ya cuando van creciendo, no saben identificar cuál es el bien y cuál es el mal, sí o no. Todos los judíos lo saben, eso Sí, sí o no. Carlos, sí. Pero era un Entonces, niño, cuál es la un señal? bebé, estamos ¿Dónde está la claros. señal? Ok, ¿Dónde está la señal? Es lo ok, que quiero saber. es un Necesito saber bebé. la señal. Ok, Carlos, mira, vámonos a la simpleza. ¿Cuál es el resultado de la unión entre un espíritu y una mujer? Es que Porque no el me ha espíritu respondido la no tiene pregunta. Primeramente, matrimonio. la pregunta, yo quiero saber cuál es la Carlos, señal. Para yo muy responder tu simple. pregunta, yo lo que quiero saber cuál es la señal. Si una muchacha joven da Cuando el hijo, niño aprende a yo quiero diferenciar saber, entre el bien y el mal. Isaías pero capítulo 8, el eso lo hice profeta yo y Isaías eso lo tiene hiciste tú relaciones con su también. esposa. Ella queda Pero eso, embarazada y tiene un hijo. Simple, pero simple, simple. esa señal la hice yo cuando era bebé, que después crecí, identifiqué lo que es bien y lo que es mal. Tú también lo hiciste. Ahí no hay señal. Eso lo hacemos Hablaba todos. del hijo de Isaías. Hablaba del hijo de Isaías. Isaías Tú lees 7:14 Isaías dice capítulo 8, te das cuenta que hay que una ese es señal. esa señal. No era el hijo No, del profeta eso no responde a Isaías. mi pregunta. No responde a mi pregunta. No sabes. Ustedes se tragan ahí y no Te saben lo dije, responder. Carlos. A ver, No, ¿cuál es la es que señal no hay según tú? señal. Es que no hay Dale. señal. No hay señal ahí. No hay señal ¿Cuál es la ahí. señal que tú dices? Todos Pues, los Carlos, judíos pregunta, ¿todos los judíos crecen y después comienzan a identificar lo que es bien y mal? ¿Sí o no?
Todos los judíos lo Todos hacen, los ¿sí o seres no? humanos tienen esa capacidad, no solamente los judíos. Exacto, Todos los seres entonces no hay humanos. señal. Entonces tú mismo te estás refutando, no hay señal. ¿No hay señal? Entonces, ¿cuál es la señal, Carlos? A ver, edúcame. La señal sería que una Dale. virgen, una mujer que no había sido yo tocada, una mujer que no había sido tocada por un hombre, que no hubiese tenido relaciones sexuales con un hombre, diera el nacimiento de un bebé. Esa es la señal, la clara señal. Pues si tú me dices a mí que es una muchacha joven, pues entonces la muchacha joven, todas las muchachas jóvenes dan hijos. Ahí no hay señal. Porque todas las muchachas jóvenes dan hijos. No me apague la cámara, quiero verte. Entonces no saben responder Isaías 7:14. La señal, ¿cuál es? Ah, no, él me dice a mí que la señal es... Nuevamente fui a buscar una Que la señal es que cuando comienza a identificar lo que es bien y mal, pero eso lo hacemos todos. Ahí no hay señal. Acá está. Carlos, veamos el contexto, Carlos. Mira, veamos para quién es el mensaje. Dice, sucedió en los días de Acaz, hijo de Jotam, el rey, hijo de Usías, rey de Judá. ¿Ok? En ese contexto, esa es la época. Isaías 7, verso 1. No hay que saltarse los versículos, hay que ver el contexto, Carlos. Verso 2, recibe una visión el profeta Isaías. Verso 3, dice, el Eterno le dijo a Isaías, sal al encuentro de Acaz, tú y Sargeuf, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Seguimos viendo, está una conversación entre Dios y el profeta Isaías. Vamos a Isaías 7:14, dice aquí, por lo tanto el Señor mismo le dará una señal. He aquí que según la Reina Valera dice, la Virgen concebirá, quedará embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Verso 15, comerá la mantequilla y la miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar el bien y el mal, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Para quién es la profecía? Para el rey Acaz. Simple. ¿Y cuál era la señal? Que no iba a haber la destrucción, no iba a haber guerra. Simple, Carlos. Y si esa no es la señal. La señal no es esa. La señal no es esa. No, mira, la señal está en el versículo. La señal está en el versículo 14. No esté tergiversando los pasajes bíblicos porque veo que tú eres un perito y eres experto en tergiversar los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Carlos, está en el versículo 14. La señal dice que está en el versículo 14. No el versículo posteriores. Ese es en el 14. En el 14. Carlos, ahora lee el contexto. Ve el contexto. Ya quedó demostrado que no me sabe responder. No sabe responder. El contexto me dice a mí que es una mujer virgen. Y usted conmigo. El contexto me dice a mí, escúchame, el contexto me dice a mí que es una mujer virgen, que no es nada de eso. Tú dices, no dice nada de eso. Ok, ahora, una pregunta te voy a hacer a ti. Quiero que por favor me respondas sinceramente. Dame un segundo. Carlos, dame un segundo. Déjame explicarte el tema. Isaías capítulo 8, verso 3, dice, me acerqué, me llegué a la profetisa, la cual concibió, el profeta Isaías se unió a su esposa, la profetisa, que es la esposa del profeta Isaías, la cual quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Simple. Pero esa no es la profecía de Isaías 7:14. No, eso no es. ¿A dónde dice la señal ahí? ¿Y dónde dice la señal ahí? ¿Dónde dice que ahí dice la señal? La señal está en el versículo 14 de Isaías 7. No es ahí. Lo está tergiversando. Nada que ver. No tiene nada que ver. Quedó demostrado que Isaías 7:14 es una virgen. Quedó demostrado. Quedó demostrado ahí. No pudo probar nada. Tuvo que torcer el pasaje bíblico con otros pasajes posteriores que no tienen nada que ver con Isaías 7:14. Nada que ver. Lo tergiversaste. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tenía que llegar el Señor Jesucristo para el siglo I en esa época, sí o no? Es decir, el Mesías tenía que llegar para esa época, en el siglo I, ¿sí o no? Carlos, no está hablando de ningún Mesías. No es una profecía mesiánica. Cuando el muchacho nazca y crezca y sepa diferenciar entre bien y el mal, no va a haber destrucción. Simple, Carlos. Te estoy diciendo que eso no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Todo eso está tergiversado, no tiene nada que ver. Tú estás sacando algo totalmente de que no.
que no está relacionado con Isaías 7:14. Tú estás Carlos. lejos de eso. Ahora, pregúntame la Carlos. siguiente. ¿Estaba profetizado de que el Mesías tenía que aparecer en esa época, en el siglo I, en la figura del Señor Jesucristo, sí o no? Te voy a responder la pregunta, pero necesito que me responda una sola cosa para poder explicarte la respuesta. ¿Tú crees que Isaías 7:14 es mesiánico? ¿Habla del Mesías? Claro que sí. Es una virgen. Ok, Las muchachas jóvenes ok, dan a luz a todo tiempo. Todo momento las ok, muchachas jóvenes dan a luz. No hay una señal ahí. ok, ok, ya. Ahora, si tú dices que Isaías 7:14 es mesiánico, si el texto en contexto te habla de el hijo del profeta Isaías, ¿eso significa que el hijo del profeta Isaías era el Mesías? No, no tiene nada que ver. Isaías Ok, 7:14 no tiene nada que me acabo ver de con dar el la hijo del respuesta. profeta Isaías. Nada Simple, que ver. simple, Carlos. Está Simple, aislado gracias. de Isaías 7:14. No tiene nada Me que lo ver. acabas Tú de lo dar, estás Carlos. torciendo, tú lo estás torciendo para tú buscar argumentos que no se sostienen. Ahora, la pregunta que Carlos, yo te hice a el que ti, saca el no, no, texto de no nos contexto vamos a eres tú. estancar ahí, Introducir porque el verso 14, ve lo demás. El contexto es importante. es que el contexto no tiene nada que ver con el hijo de Isaías, nada que ver. Está hablando Nada de que ver con el contexto. hijo de Yo invito a la Isaías. gente que lean el Isaías capítulo 7 y capítulo 8 y 7:14 se van a dar cuenta. está hablando del Simple. Mesías. Está hablando del Mesías. Ahora te hice la pregunta que me está evadiendo. La pregunta es la siguiente. ¿Estaba predestinado llegar el Mesías para ese tiempo? ¿En el siglo I, sí o no? No hay una fecha que diga en qué época va a llegar. No aparece ¿Y por ninguna qué, profecía que y diga por qué tu en Talmud, tal época va a llegar. No, y no por qué tu existe. Talmud lo dice? ¿Y por qué todo el mundo lo dice? ¿Dónde lo dice Carlos? ¿Te lo ¿Dónde? pruebo? Te lo pruebo. Ya, ¿dónde dice que en el año tanto va a Déjame llegar el hablar. Mesías? Déjame que te lo voy a Pónmelo. decir. Mira, mira, no me interrumpa. Te lo voy a poner aquí, mira. Comentario en el Talmud de la llegada del Mesías. Dice, todos los plazos para la venida del Mesías ya han expirado. Y el asunto ahora depende solo del arrepentimiento de las buenas obras. En otras palabras, existió un término para la manifestación del Mesías y ese término se había cumplido sin que supuestamente apareciera. Cito la nota de abajo. Que los huesos de aquellos que calculen el fin del Mesías sean destruidos. Tan pronto como el tiempo llega y el Mesías no viene, dice, ya no vendrá en absoluto. Por el contrario, esperarlo porque se ha dicho, aunque tarde, esperarlo Habacuc 2:3. Es decir, tenía que aparecer en esa época, lo dice tu Talmud, y dice que no apareció porque rechazaron al Señor Jesucristo. Tenía que aparecer y entonces después ustedes dijeron, no, ya no va a aparecer, vamos a tener la esperanza de que aparezca, como dice Habacuc 2:3, aunque tarde, pero es decir, estaba predestinado que iba a aparecer en esa época y apareció y ustedes lo rechazaron. Y te estoy citando tu propia fuente del Talmud. Adelante. Ok, mira, acá estoy yo mismo. Estoy en el Tratado de Sanedrín 97b y estoy viendo dónde aparece lo que tú estás diciendo. Ahí está, Párrafo para que lo 3, busque. párrafo 4. Sí. Acá está. Se enseña en una baraíta que Rabbi Natán menciona, este verso penetra y desciende hasta las profundidades. Como las profundidades son insondables, también el periodo descrito en el siguiente verso es incuantificable, no se puede contar. La visión es todavía para el tiempo señalado y declara el fin. Y no miente, aunque se demore, espéralo, porque ciertamente vendrá y no tardará. Habacuc 2:3, Tratado de Sanedrín, capítulo 97b, párrafos 4. Después dice párrafo 5, el Mesías no vendrá de acuerdo con la opinión de nuestros rabinos, quienes interpretarían el versículo por un periodo y medio, Daniel 7:25, en el sentido de que la duración del exilio final será 3 veces y media la duración del periodo del exilio de Egipto. Después, acá son opiniones, Entonces, Carlos, aquí, opiniones aquí se nos dice, como esas opiniones. 6. Y es tu propio Sí, Talmud. Carlos, Carlos. Tu A propio ver, Talmud te ha Carlos, y refutado. eso es algo, Carlos, a ver, Entonces, ¿cómo tú no sé crees si en tu puedo religión si tu suavizarme, religión está Carlos. basada en opiniones? Momento, momento, momento. Tú dices que estas opiniones, ¿y cómo tú crees en tu religión si tu religión está basada en opiniones, que es el Talmud? Adelante, ¿cómo tú puedes creer en tu Carlos, religión?
Carlos, te puedo decir una cosa. ¿Sabes tú quién fue Mesías? ¿El Mesías? Fue Ezequías, Óyeme, Rubén David. sí, Ezequías óyeme, fue el si único, sí, el rey más recto. sí, No hubo rey más mira, recto mira, antes y después es de que él. no estamos Ese fue hablando de Mesías. la palabra Mesías. Mesías o lo que es el significado. Estamos hablando de aquel que ustedes estaban esperando. A eso que se está refiriendo en el Talmud. Primero lo aceptaste, dijiste de que eso es una opinión. Ahora dice, me pregunta, ¿tú sabes qué es Mesías? Es decir, tú aceptas, pero a la misma vez trata de buscar argumentos porque no puedes refutar tu propio Talmud. Entonces, aquí mismo tu Talmud dice que tenía que llegar para esa época, para ese tiempo. Llegó, que el Señor Jesucristo, ustedes lo rechazaron, entonces dice que nunca llegó, sino que vamos a esperar a ver si tiene una esperanza. Dios nos da una esperanza de mejor esperarlo, aunque sea tarde. Entonces, el problema es el siguiente, que ustedes estaban conscientes de que tenía que Carlos, llegar para esa época. Carlos, una pregunta. ¿El Mesías es el rey, va a reinar sobre Israel? ¿Es rey de Israel? ¿Sí o no? De acuerdo a Isaías, las diferentes profecías que hay, es el tallito de Isaí, descendiente de David. Ok, estamos claros en eso. ¿El Mesías es rey de Israel? ¿Mi Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Claro que ¿Sí? sí. ¿Sí, Sí. Jesús es rey de Israel? ¿Para ti lo es? Claro, ya te respondí. Ok. ¿En qué momento Jesús gobernó, fue rey en Israel? ¿En qué momento? Isaías Si 53. nunca reinó como rey Mira, Carlos, mira, nunca pasó. mira. Si ustedes desraigan a Isaías 53, dice que el Mesías será cortado de la tierra de los vivientes, ¿sí o no? Va a ser quitado, cortado de la tierra de los vivientes. Así es, ¿sí o no? Y no habla del Mesías, habla del siervo, el siervo Ok, sufriente. ¿quién es Y el si tú siervo te vas al sufriente? capítulo ¿Quién es el siervo 49, sufriente? 48, se siente Pregunta, Israel. pregunta, pregunta, pregunta. ¿Quién es el siervo sufriente entonces? Israel. ¿Y cuándo Israel, ustedes han tú sido eres mi cortados? siervo, en ti me glorificaré. Cuándo ustedes han sido cortados de la tierra de los vivientes? ¿Cuándo ha sucedido eso? ¿No te parece mucho? Inquisición, holocausto, No, 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 ¿no te no. parece Cortado poco? de la tierra, no, no, no. Cortado de la tierra de los vivientes, muy diferente a que haya pasado por ese proceso de sufrimiento, de tortura. No, no. Cortado es no existir aquí. ¿Cuándo ustedes dejaron de Entonces existir aquí en la tierra? tú estás negando el holocausto, lo estás negando, Yo no estoy estás negando el negando holocausto. Mira, lo estás está negando, torciendo mis palabras y no quiere Carlos, responderme. Yo no estoy negando lo holocausto. Cortado de la ¿estás tierra de los negando la vivientes. Inquisición? Escúchame, déjame hablar, déjame hablar. Cortado de la tierra de los vivientes es que no exista aquí jamás en el planeta, en el mundo, que haya sido cortado, que no exista. Eso es cortado de la tierra de los vivientes. Aquí, vivientes, somos tú y yo respiramos y tenemos un espíritu, estamos viviendo. Esta es la tierra de los Ok, vivientes. ¿Cuándo ok, ustedes han sido cortados de la tierra de los vivientes? De aquí. ¿Cuándo han sido cortados que no habían existido jamás y no estaban aquí en la tierra? ¿Cuándo? ok. Entonces, si para ti, costado de la tierra de los vivientes, que la persona muere y ya no existe No, más, no, no, entonces para eso mí no. significa El que Jesús contexto, murió y eso es lo que está desapareció diciendo. y nunca más va a Escúchame. volver. Eso, ¿Eso me estás eso es lo diciendo? que dice, para mí no, eso es lo que dice el contexto. Cortado de la tierra de los vivientes, de los que viven Ok, aquí, los que vivimos. ok. Entonces, Cuando el pueblo judío, no tú, porque tú no eres judío, tú eres prosélito. Cuando el pueblo judío ha sido cortado de el la tierra de los judío es vivientes. porque es hijo de papá o mamá judío o por conversión. Es simple, Carlos. No, Y no, ustedes, no, los no. cristianos, son ¿Cómo, todos cómo es que conversos. Todos tú hicieron dices, tú dices, proselitismo. tú dices que tú eres judío? ¿Eso me está diciendo? Sí, Carlos. Eres ¿De dónde? judío por mamá, papá Muéstrame, judío o muéstrame conversión. No hay tu más. ADN, tu ADN de Carlos, judío. ¿No el tienes? judaísmo es por ¿Lo puedes ADN. probar? Eso es No, el absurdo. judaísmo, eso No exacto, eres porque el judío judaísmo, por ADN. porque No tú eres existe tal idea. prosélito. Es que tú eres prosélito. Es que el judaísmo no está conectado con un judío. Tú eres prosélito de una religión. Tú no eres ¿Y tú eres judío. prosélito de una religión? ¿Tú eres prosélito del cristianismo? Yo Sí. soy cristiano, sí, yo soy Ok, cristiano. eres prosélito. Porque sea Prosélito. cristiano, Tú pero naciste hoy, pero como gentil. quiera, Eres prosélito. prosélito está ¿Ya? bien, pero porque yo sea Ok. prosélito no significa que yo soy judío. El que yo sea Tú eres prosélito cristiano del porque fuiste cristianismo, yo no soy judío. prosélito. Prosélito. El Simple. que yo sea prosélito del cristianismo no significa que yo sea judío. ¿Significa eso que yo sea judío? Tú no eres judío, Carlos. Tú eres cristiano. Crees en Jesús. Los Exacto. judíos no ¿Y creen en de dónde, Jesús. pero tú acabas de decir
Anteriormente tú dijiste que el Señor Jesucristo era judío. ¿Eso no fue lo que me dijiste a mí? Tú piensas que Jesús no era judío, Carlos. Yo no he dicho que el Señor Y yo te Jesucristo no era pregunto, judío. ok, ¿Cuándo yo he si dicho Jesús no era cuándo he dicho que el Señor judío, Jesucristo no es y eso es lo judío? que yo Que no quiero que era tú el me expliques, judaísmo. Carlos. El Señor Jesucristo no era de tu religión pagana. No bastardo, hijo El ilegítimo Señor de la Jesucristo, congregación de mira, Israel. No entrará. que el Señor Jesús Jesucristo, no era hijo de José. Simple, que el Carlos. Señor Responde ese Jesucristo, problema. que el Señor Jesucristo no era del judaísmo pagano babilónico. Él era judío, sí, judío. Ahora, el que él sea judío significa que yo soy judío por ser cristiano. Eso no me hace a mí judío por ser cristiano. Por lo tanto, tú no eres judío, tú eres prosélito de la religión del judaísmo. Tú no Y eres tú eres judío. prosélito del Sácate eso cristianismo. de la cabeza. Sácate eso de la Simple. cabeza. Tú eres Que cristiano porque eres un ser prosélito de cristianismo. el ser judío no Y es el una que hace creencia. conversión es judío. El Simple. ser Así de judío no simple, es una Carlos. creencia. El ser judío no es una creencia. Entonces, ¿qué es Ahora lo que vamos es? a Es un basarlo. pueblo. Es un pueblo que contiene creencias, tradiciones, etcétera. El Eso es judaísmo es una judaísmo. religión, no es un linaje. El judaísmo No es es una solamente religión, no es religión, un Carlos. linaje. Hay muchos Es judíos una que no religión. creen en Dios, que son ateos Eso es y son falso. judíos. Eso es un Ya está. concepto tuyo inventado. El judaísmo es una religión, no está ligado a ser judío. Ahora, tú eres reformista, me dijiste, ¿verdad? Sí, reformista. ¿Tú amas la Torá? Que de hecho no somos masotistas, lo aclaro. No es lo mismo que No, masotismo. ok, está bien, ustedes no Sí, son masortí. Pero ustedes ok. aman la Torá, ustedes aman la Torá y la respetan. Amamos la Torah, Ok, amamos la Torah. por qué aquí, en este Y el libro judaísmo de un reformista se rabino, enfoca en la este parte libro, ética. mira, Ética. este libro de un rabino, ve cómo dice ahí, rabí, doctor, el nombre, se llama Shamuel Himmelstein, se llama el rabino. Y en la página 21 dice lo siguiente acerca de tu religión, de tu secta reformista, porque es una secta del judaísmo a la cual tú perteneces. Dice lo siguiente, está Igual en que el inglés, lo voy a cristianismo que está tratar. lleno de sectas. Lleno de sectas. Sobre Sí, todo los claro, protestantes. no lo he negado, no lo he negado, sin duda, Son sectas. sin duda. Sí, Ya. Entonces voy tú a, también eres un sectario. No te olvides. no, yo Sectario soy te debes llamar. cristiano, yo no pertenezco a ninguna denominación, no pertenezco a ninguna, soy cristiano, me Pero eres identifico como secta. cristiano. ¿Eres protestante? Te voy, ¿Protestante? te voy, si Ya. fuera de una Simple. secta, estuviera identificado y afiliado a una denominación, lo cual no estoy. Mira, está en inglés, te voy a traducir lo más literal posible, que dice lo siguiente. Los reformistas, ellos comenzaron a modificar las prácticas de las ceremonias, modificar. ¿Cómo se puede modificar la ley de Moisés? ¿Cómo ustedes modifican la ley de Moisés? Es decir, la Torá. Sigue diciendo, de la práctica de las ceremoniales religiosas. Al principio, las modificaciones fueron menor, pero eventualmente un nuevo movimiento surgió como progresistas liberales. El judaísmo reformista nació a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Comenzó con la premisa de que la Biblia no es divina. ¡Wow! Eso enseña tu religión. Y oye que dice más abajo. Hicieron muchos cambios, entre ellos la transferencia del servicio de oración sabática, decir, perdón, del sabbat, día del sábado, por el domingo. Es decir, ustedes han reformado la Torá. ¿Cómo tú me explicas eso? Si tú dices que tú amas la Torá, ¿cómo ustedes en tu secta, ustedes reforman la Torá? ¿Cómo se puede reformar la Torá si no se debe modificar la Torá? ¿Cómo ustedes modifican la palabra de Dios? ¿Y acaso ustedes no reformaron el cristianismo? ¿Los protestantes? Mira, ¿No una reformaron el pregunta no se cristianismo? responde, ¿No es una reforma? una pregunta no se responde con otra Explícalo. pregunta. Si quieres tú me la haces más adelante, pero necesito que me responda. Carlos, nosotros nos enfocamos en la parte ética. Ética por sobre lo ritual. Simple. Lo ético es mejor que lo ritual. La La pregunta es la Torah siguiente, tiene esa ¿cómo simpleza ustedes bastante modifican la simple, Torá? que Es si que tu hijo es usted no borracho, puede modificar, usted no puede modificar. Aquí dice te el lo voy a propio rabino explicar, te que lo voy a ustedes han explicar. modificado Déjame la Torá. responderte, muchacho. Déjame responderte. Es Déjame que te está saltando responderte. por las ramas, tiene que ser La Torah contundente dice lo que va a bastante responder. clara. Si tu hijo es
Lo voy a explicar para darte el contexto, Carlos, y lo puedes entender. No sé qué idioma te lo digo, cetáceo, no sé. Te lo voy a explicar. En el judaísmo, la Torá te dice bastante clara, tu hijo es borracho, lo tienes que tomar, lo llevas a los ancianos y lo tienes que lapidar. Simple, simple. Si tu esposo, tu esposa, cualquiera te lleva a adorar a otro Dios que no sea el Dios de Israel, lo tomas y le das la pena de muerte, pena capital. Se acabó. Es decir, Simple. Si tu condenan a hijo los es un borrachos. borracho Tú dices, flojo, lo tomas y lo en la ahorcas. Torá, en la Torá condenan a Así, los eso dice borrachos. la Torá, lo ¿Y por, literal. Ese era y el por qué, castigo que se daba y en por un qué entonces, contexto y por qué determinado. entonces, Contexto, contexto. y por qué Hoy en entonces tus día eso rabinos es son borrachos? inaceptable, Carlos. Eso es un ¿Por qué entonces, delito. Por eso no se pregunta, hace. por qué Bastante entonces tus simple. rabinos son borrachones? ¿Por qué los rabinos son borrachones? Carlos, ustedes dentro del mundo cristiano también hay pastores que son borrachones. Es que ¿Qué ese es el tiene, problema Carlos? el tuyo. Que tú Mira, dices, bueno, no que como tiene. los cristianos lo hacen, nosotros tenemos el derecho, pero usted dice que ustedes son los rectos. Tú acabas de decir que Carlos, la Torá yo nunca he condena a dicho los que yo soy borrachones. un santo, un No, recto, no. no, Carlos. Oye, oye, No oye. lo he Tú acabas dicho. de decir ahora mismo que la Torá condena a los borrachones. ¿Por qué ustedes se embriagan en las sinagogas? Yo no me enrego en la sinagoga, Carlos. Nadie en mi comunidad se lo hace. No hay forma de cómo ustedes se emborrachen y Yo, por lo consuman menos, y en mi comunidad no se hace. Simple. drogas. ¿No existe eso entonces? En mi comunidad no, no se hace. Ah, pero Porque daña tu salud. en otra secta del Porque daña judaísmo tu sí. salud. Simple. Otra secta del judaísmo sí, ¿verdad? ¿Sí o no? No lo sé, Carlos. No lo No lo sé. sabes. Pues mira, por si estás No lo desinformado, sé. sí. Pues mira que sí. Y yo sé que vas a sacar el En las video de Saúl. sinagogas, en las El sinagogas, video de Saúl vas a en las sacar. sinagogas, Ya me lo esperaba. en las sinagogas se meten su alcohol, su Johnny Walker y todo eso. Y tú acabas de decir que en la Torah condena eso, los borrachones. Ese es el castigo, Carlos. Así se hacía. Hoy en día no se hace porque es inaceptable. Mira, Carlos, acabo de encontrar Aquí un tu sitio propio rabino judío, acaba un de sitio decir que cristiano. ustedes modifican Mira, la Torah, cuando la Torah no debe ser modificada. mira, Carlos, Eso es te lo voy a condenado por mostrar. Dios. Y ustedes aquí desobedecen el mandato de Dios en reformar la Torah. Eso es antibíblico. Mira, Carlos, te lo voy a mostrar a ver si se puede. Ah, ¿dónde está este bendito sitio? Acá está. Es antibíblico modificar la Mira, Torah, es antibíblico. Y ustedes la dice modifican. acá, ¿Por estoy qué en lo el hacen? sitio bibliatodo.com. Mira, Carlos. ¿Por qué modifican Mira, eso? y la Biblia lo condena. Es que yo Mira, soy y son cristianos. cristiano. Oye, Mira escucha, qué yo soy bonito. cristiano. Ahí Yo está. no me identifico con cualquier denominación. No, Ahí está, yo mira. soy cristiano. Yo no me identifico con ninguna Mira, Carlos. denominación en específico. Ese es el problema, es el Ahí siguiente, está. que tú quieres encuadrar a todos como que somos los cristianos, hacemos eso. Pues entonces, ustedes son marihuaneros, ustedes todos entonces son borrachones. Ahí está, mira. ¿Está Mira. escuchando bien? Mira. Y Drafting. trafican con droga. ¿Está claro eso? ¿Ustedes trafican con droga entonces, si es No, así? ¿No? Ah, pero no, yo no conozco. Yo no conozco, Carlos. hasta donde yo tengo, uno que era Y el también, jefe de y si Yaco, hubieran, son excepciones a la traficaba regla, con Carlos. Y no droga. como hay que pastores traficantes. Uno, el que era el jefe de Yaco, de Yacontinfla, de Yaco, filosofía judía, lo cacharon con droga, con un arsenal de drogas. Entonces ustedes también están en eso, todos, si es así, por lo que tú me muestras. No, Carlos. Ah, no, Ah, Carlos, entonces ahí lo aplica. mira, acá está, mira. Acá está, mira. Qué bonito. Acabo de encontrar. Mira. Te lo voy a mostrar porque creo que la gente no conoce tampoco. Mira, te lo muestro. Basta. Mira, mira, pastor evangélico y narco. El insólito caso de un religioso que lideraba una red de tráfico de drogas en, mira, qué bonito, Ok. pastor en Perú. Pastor evangélico. ¿Ves? ¿Y qué me dice de ¿Eso esto? significa que todos los cristianos son traficantes? No, Dime, Carlos. estos santos, explícame estos santos, los santos en las sinagogas. Estos son los santos de Dios. Los ungidos, mira los ungidos ahí. Aquí Mire. están los santos de Dios. Mira,
Perdóneme, pero tú dices que ustedes son la discusión. Ustedes Mira, son la luz del mundo. Usted dice que son la luz del mundo. ahí está, mira, ahí está. Usted dice Ahí que son está la lo luz que del tiene mundo. el Mire, espíritu. mire, mire. Este es un Ahí está rabino. lo que Este tiene el está espíritu. drogado. Se drogó en esta sinagoga. Mira cómo está ahí. Mira, mira, María mira. casada con Mire. José salió embarazada del Respóndeme. espíritu de Mira ahí, hombre. mira. Johnny Walker. Mira. Entonces, este es el judaísmo. Explícame esto. Explícame. Miren. Miren aquí. Mira, mira, se estaba dando un Johnny Walker. Mira, como si fuera un refresco. Y estos son los hombres de Dios. Los rabinos. Guap. Guapiti. Ahí borrachito. Está ahí. El Zohar. Mira aquí, mira, hueliendo cocaína. Mira cómo están hueliendo cocaína. En su parte más profunda, explica que los demonios es una sinagoga. los creamos. Esto es una sinagoga judía, supuestamente judía, de proselitos. Sobre todo en el hombre. Mira cómo se da, mira, guap, se da sus balones y el otro guap y se mete su balón. Escribe como traducen las versiones cristianas sobre el relato de. Y estos son los hombres santos, los hombres los elegidos. Mira, a un rabino tuyo, mira cómo le pasa la marihuana. Mira, métete la marihuana que esto es bueno, mira, huele. Bueno. ¿Cómo se crearía? Y mira tu compañero aquí, mira, con una botella aquí. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que ustedes son los santos ungidos? ¿Cómo tú me dices a mí? Claro, Mira, tú me vas a mostrar a mí imágenes de eso, de lo que Pastor, hacen protestantes que son mira, perversos. pastor evangélico, Pero que eso no me mira, representan a mí, yo soy cristiano. Mira, pastor borracho, y ese que Yo tiene soy el espíritu. cristiano. Qué bonito. Yo soy cristiano. No me representan a mí. Ahí está, Ahora, cristiano. volvamos Míralo, al tema, pastor volvamos al evangélico, tema. De la sángana doctrina. Volvamos al tema, volvamos al tema. Respóndeme ahora. Volvamos. Respóndeme ahora. ¿El Talmud contradice la Biblia, sí o no? No, Carlos. Tú dices que el Talmud no contradice la Biblia. Te voy a dar varios pasajes bíblicos para que tú me digas eso. A ver si no contradice a la Biblia. A ver. Te voy a poner Carlos, mira, por ejemplo. ¿Qué te dice? Pero necesito que no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y el Talmud en el Yulín 105a, voy a parafrasear, dice, después de comer carne no puede tomar helado porque podría contener leche. ¿Es eso verdad? ¿Y tú sabes lo que es un sesgo de protección? Es decir, respondan la pregunta. ¿Es eso verdad, sí o no? Después de yo comer carne, leche, lo mejor es no comer. ¿Por qué me va de la pregunta? ¿Por qué me va de la pregunta? ¿Por qué me va de la pregunta? ¿Por qué me la va? Te lo respondí, Carlos. Te lo respondí. ¿Por qué me la va? Mira, aquí dice que no cocerá el cabrito en la leche de su madre. Y ustedes dicen que después de comer carne no se puede comer un helado porque podría contener leche. ¿Dónde tiene que ver eso con de protección la carne? A la Torá, Carlos. ¿Dónde dice eso en la Torá? ¿Dónde dice la Torá que no puedo comerme un helado porque puedo contener leche? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Dice que no puedes cocer el cabrito en la leche de su madre. No mezclas. Pero se está cociendo en el estómago, no se cose entonces. Se está cociendo en el estómago, se cose. Según el Talmud, se cose en el estómago, se cose, eso es lo que tú dices en el Talmud. Está mezclando. ¿Y los ácidos gástricos qué hacen? Pero mezclando, pero no en el estómago. Mezclando de cocinar. Ya después que te lo comes, está cocinado. Después que te lo comes, mira, después que te lo comes, está cocinado, ya está cocinado. No lo puedes mezclar durante se está cocinando. Ya está cocinado. Entonces, después de comerte la carne, ¿dónde dice en la Biblia que no te puedes comer un helado o beber leche? Sesgo de protección, Carlos. ¿Dónde dice eso? Eso viene del Talmud. Contradice la Biblia. Contradice la Biblia. Te voy a dar otro pasaje. Mírate el pasaje. Mira. Adán tuvo relaciones sexuales con todos los animales en el jardín del Edén. Yevamot 63a, página 420. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que Adán tuvo relaciones sexuales. ¿Dónde lo dice eso? Que Adán tuvo relaciones sexuales. Vamos un segundo, acá tengo el texto, te lo encuentro al tiro. Estoy buscándolo aquí en la Reina Valera. Quiero el Génesis, que me prueben en el Génesis que Adán tuvo relaciones. Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, verso 20. Léelo. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. No encontró compañera.
¿Y dónde Bueno, dice que él ¿que no tuvo la relaciones encontró? sexuales? ¿Cómo ¿Dónde tuvo supo que no relaciones encontró sexuales? ayuda idónea? Porque intentó ¿Dónde con dice que todos tuvo los relaciones animales, sexuales con Carlos. los animales? Simple. ¿Dónde dice ahí que Intentó tuvo con los relaciones animalitos. sexuales? ¿Dónde dice que tuvo Compañía. relaciones No la sexuales? ¿Dónde lo encontró. dice ahí? Simple. ¿Dónde dice que Adán tuvo relaciones Simple. sexuales ahí? Tú le das tu interpretación según el Talmud. Simple. ¿Dónde lo dice? Te lo dice el texto, Carlos. ¿Dónde dice que Génesis tuvo relaciones 2:20, yo te di la sexuales? cita. ¿Dónde dice el texto? ¿Dónde lo dice? El texto dice que No tuvo relaciones encontró sexuales. ¿Dónde lo dice? compañía idónea. ¿Cómo intentó buscar la compañía idónea? ¿Cómo lo intentó ¿Y dónde buscar? dice que Y tienes que entender quién tú también que entiendes la que tuvo gente en relaciones general, el sexuales? relato de Génesis Es decir, 1, 2 es metafórico. que tuvo relaciones sexuales. ¿Te dice eso? El pasaje dice eso. Génesis 2:20. ¿Cómo el ser humano Dime si llegó dice el pasaje que no tuvo encontró relaciones ayuda sexuales. idónea? Pero dime si Sí, tuvo Carlos, relaciones lo sexuales. intentó con todos los Vamos a animales leerlo. y no encontró Vamos a ayuda idónea. leértelo. No encontró Vamos a pareja. leértelo. Simple, ¿Cuál es el pasaje que me dijiste? porque no eran de su misma especie. Génesis, ¿qué? Génesis 2:20, Carlos. 2:20. Vamos a 2:20. leértelo. 2:20. Dice lo Y lo siguiente. leí de tu misma Adán, Reina Valera. Te lo dice no me bastante claro, interrumpa, por Carlos. favor. No, estoy leyendo de la versión Reina Valera Gómez. Dice. Y Adán puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y toda bestia del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Escuchó bien? No dice relaciones sexuales. Ahí no habla de relaciones sexuales. Carlos, Tú le das tus Carlos, interpretaciones ¿y cómo basadas el en ese hombre se Talmud dio perverso. cuenta que no tenía ayuda idónea? Que no tenía pareja. Ayuda ¿Cómo se idónea dio para cuenta? ponerle nombre a los animales, pero te lo está diciendo. Está hablando de eso, No que tuvo Carlos. relaciones No se habla de sexuales. eso. Ahí no habla de relaciones sexuales para nada. No tuvo ayuda idónea, lo tuvo que hacer. Él le puso nombre a los animales, te lo está diciendo el texto. No que tuvo relaciones sexuales. Pero tu Talmud, como es un libro perverso, dice que tuvo relaciones sexuales con los animales. Carlos, Y esa ahora es tu, por favor, y esa es tu religión. volvamos. Carlos, necesito que me responda la pregunta de recién. ¿Cómo Jesús pudo haber sido judío si su papá no era José, era el Espíritu? Si María está casada y sale embarazada María de era otro, ¿cómo se judía, llama? María era judía, ¿sí o no? ¿Tú dices que era judía? ¿Para ti era O tú dices judía? que no era judía. María no era judía. ¿Tú dices que era judía? ¿Qué era ¿Que era ella? judía? ¿Qué era ella? Supuestamente judía. De la tribu de Leví, No, según Lucas. supuestamente no. Dime qué era ella. Supuestamente, No según el supuestamente. relato, judía. No. Según Según tu creencia, ¿qué era ella? ¿Qué era ella? Yo no creo en Jesús, Carlos. ¿Qué era ella entonces? Yo no creo en Jesús. Según el ¿Qué era texto ella, cristiano, María? Olvídate era de judía. Jesús. ¿Qué era María? ¿María qué era? ¿De qué nacionalidad Supuestamente era judía, ella? de la tribu de Leví, según Lucas 3. No Aunque me Mateo dice que me era cites el judía. Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. ¿Qué era María? ¿Qué era ella? Te estoy citando el Nuevo Testamento, Carlos. El No nuevo, oye, es que tú no crees en el Nuevo Testamento. ¿Para qué si no crees en el Nuevo Testamento? Eres cristiano. Vamos a Si es ver, cristiano, dime en contra del judaísmo, en de el la Antiguo Torá. Testamento, No tienes en el que Antiguo creer en Testamento, eso. si no era judía, ¿qué era ella? Si no era judía, ¿qué era ella? Según el texto, era judía. Te estoy diciendo. Pero tú me estás citando el Nuevo Mateo dice Testamento, que el era cual tú no judía. crees. Pero tú no crees en el Nuevo Testamento. ¿Tú crees en el Nuevo Testamento? Carlos, no creo ni en Jesús, ni en que haya Entonces, existido ¿por qué me María, citas ni de en algo que José, tú no ni en crees? los nacimientos originales, Carlos. Cítame de algo de lo que tú pues, supuestamente crees que es el Antiguo Testamento. Dime, ¿era judía, sí o no? Acorde al Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Y punto. De acuerdo al Antiguo Testamento, hay un problema. No, porque según Mateo y Lucas se contradicen. Según Mateo Es que de me está Judá. volviendo Lucas, al es Nuevo levita. Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Olvídate de que el Nuevo Testamento se contradice Una Lucas y persona Mateo. no puede tener dos Vamos tribus, a ver, Carlos. vamos. El Antiguo Testamento, No puede ser María, ¿era judía, de sí o Judá no? y levita. No puedes. Respóndeme, ¿María era judía, sí o no? Y Te punto estoy y ya. diciendo nuevamente, según Acorde el al Antiguo relato, era Testamento. judía. Era judía Pero según el en el Antiguo relato. Testamento, Según el relato era está judía, afirmando. Carlos. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? No, Carlos. En el Antiguo No, Testamento en el no, Antiguo Carlos. Testamento no era judía. ¿Ella no No, era judía? Carlos. ¿Qué era ella? A ver, No, aquí yo voy a Carlos. salir aprendidito, porque yo no No era sabía judía, que Carlos. María no era judía. ¿Qué era ella? ¿Qué era ella? A ver, ¿qué era ella? ¿De dónde era ella? Te estoy diciendo nuevamente, según el relato cristiano, era judía. Olvídate Según el del Nuevo texto Testamento, que cristiano. tú no crees en el Nuevo Testamento, lo que acabas de decir.
Dime tú, ¿qué era Y María? tú eres ¿Qué cristiano. era Los ella? ¿De cristianos dónde era no ella? creen en el Antiguo Testamento. Pero que ¿de dónde era Sigue. ella? Yo quiero saber de dónde era ella. ¿De dónde era ella? Si no era judía, ¿de dónde era ella? Quiero saber, por favor, de dónde era ella, María. ¿De dónde era ella? Nuevamente te estoy diciendo, según el relato, era judía. María no está en el Antiguo Ah, pero que Testamento, no se me estás menciona. evadiendo y no vamos a encontrar una salida a esto. Ok, olvídate del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Ok, Ahora, si el ya, Antiguo Testamento no dice que era judía, que era ella, necesito saber qué era ella. Entonces, ¿qué era ella? Si el Antiguo nuevamente, según Testamento el texto no era cristiano, judía. era judía. Pero Según el texto olvídate cristiano, del era Nuevo judía. Testamento, olvídate del Nuevo Testamento, que tú no crees en ello. Quiero saber qué era Y tú María, de no dónde crees en era el ella, Antiguo porque eres cristiano. Y el cristianismo no de acepta el dónde, Antiguo Testamento. Porque claro la que ley es sí. maldición. Mucho más que tú, porque tu religión no cree en la Torá. Ustedes son del Talmud pagano. Ahora, quiero saber hoy, ¿de dónde era María? Si no era judía, ¿de dónde era ella? Quiero saber, por favor, ¿de dónde era ella? De qué lugar ella era? ¿Era egipcia? ¿Qué era ella? No, no sé. Quiero saber. Carlos, no sé cómo te lo puedo decir, en cetáceo, en chino Mira, mandarín, no sé. si tú me dices a Según mí, el texto mira, cristiano, vamos a era lo siguiente, judía, mira, Carlos, te lo he dicho. vamos a lo siguiente. Si tú me dices a mí, sinceramente, yo no sé, ya pasamos a otro tema, pero no diga que no era judía. Quiero saber, si no era judía, que era ella. Si no sabe, dime, no ha pasado Carlos, nada. Dime, no, te no sé. dije, era judía según el texto, judía. Pero el texto de cuál? Eso ¿El no texto de tiene. qué? ¿El texto de qué? Del Nuevo Testamento. Mateo, según Mateo, Ok, sí, era judía según olvídate Mateo. del Nuevo Testamento, que tú no crees en el Nuevo Testamento. Quiero saber, según el Antiguo Testamento, ¿dónde era ella? Quiero saber, no más, no me vadas, por favor, no me vadas. ¿De dónde era María? Según el Carlos, Antiguo Testamento. pues no sé por cuántas veces te lo voy a volver a decir. María no está en el Antiguo Testamento. Ok, No se ¿dónde entonces? menciona, no Entonces, aparece. dónde es María entonces? ¿Dónde es María? ¿De dónde era ella entonces? Te lo vuelvo Si a no era decir, judía, Carlos. ok, Según el relato, ella es judía. ok. Entonces, para ustedes construir a su Jesús histórico, ¿por qué ustedes toman la fuente del Nuevo Testamento? Si ustedes no creen en el Nuevo Testamento. Y toman la figura de María porque está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Porque lo que ustedes uno creen se en un hace es documento? una La crítica. pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué Uno ustedes hace una construyen, crítica, Carlos. por qué ustedes construyen un Jesús histórico de la fuente del cual ustedes no creen? ¿Por qué no toman fuentes externas como la de Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, fuentes externas que son O grecorromanas, de Celso, por historiadores ejemplo. grecorromanos? O por ejemplo, ¿Por qué no Celso. toman fuentes? O Celso, Sí. por ejemplo. Que Celso Ujú. menciona que Jesús se inventó, que él era el hijo de Dios y que su mamá era una virgen. Y que en verdad era hijo de un soldado romano y Sabía que que su era mamá fue Celso y abusada, forzada por que un era soldado. Celso. Eso lo dice un historiador. Sabía Celso. que era Celso? ¿Qué era Celso? ¿Celso qué era? Un historiador, Carlos Celso. ¿Un historiador que no, Celso no era historiador. Celso era un pagano filósofo. Pagano filósofo. Era historiador, Carlos. Dame la fuente Carlos lo donde dice. diga que. Dame la fuente donde Celso era historiador. La fuente. El discurso verdadero de Celso contra los Celso era cristianos. filósofo pagano, filósofo pagano, no era Historiador, historiador. Carlos. Historiador. Eso te lo estás inventando tú. Él era pagano, Historiador, filósofo. Carlos. Ahora, ¿qué Fue me dice historiador, Flavio Carlos. Josefo? Flavio Josefo, ¿por qué menciona a Cristo? Flavio Josefo. ¿Me estás mencionando de las extrapolaciones que se hacen de Flavio Josefo? ¿O a qué te refieres? Extrapolaciones. ¿Tú tienes la evidencia de que son extrapolaciones? Hay demasiadas evidencias, Carlos. ¿Cuáles son? Carlos, Dámela. necesito que me respondas. Necesito la ¿Cómo se fuente. llama una La mujer que está fuente que es casada una. y queda No me embarazada vadas, de otro? no me ¿Cómo se vadas, no llama? me vadas, no me ¿Cómo vadas, no se me llama vadas. la mujer La casada y fuente, queda te voy a preñada de responder otro? eso. Te voy a responder eso. La interpolación de Josefo. Dame la fuente. De que soy Hay interpolado muchas y de fuentes, que. Carlos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿La tiene el original Dame un de segundo, Josefo? te busco hasta acá. ¿Tiene el original de Josefo? ¿Lo tienes? Porque para tú decirme a mí que todo esto que está aquí está interpolado en el testimonio flaviano, tú tienes que presentarme el original. ¿Tienes el original? Dame un segundo. Porque recuerda, tú me tienes que presentar el original. Carlos,
Dame un segundo. Sí, tómate el tiempo. Dejemos que este bendito texto. Porque tú tienes que tener el original. Para tú decir que todo eso es interpolado, es porque tú tienes el original. Entonces aquí vamos a ver si realmente tú tienes el original. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un texto que habla de eso. La figura del Mesías según los historiadores judeo-helenísticos Filón de Alejandría y Flavio Josefo. De la autora Lorena Maraya Marce, Universidad de Granada. Él se explica, se hace un análisis crítico del texto y se menciona todas las explicaciones pero de los pasajes. eso es un análisis crítico, no es el original. Quiero saber si ustedes tienen el original. Carlos, no existe el original de Flavio Josefo. Entonces, ¿por qué usted dice que es una interpolación? Original. ¿Cómo tú puedes decir que algo es interpolado? ¿Cómo tú puedes decir, mira, cómo tú puedes decir que es algo interpolado si tú no tienes el original? ¿Cómo tú lo sabes si tú no viste el original? ¿Cómo tú puedes decir, mira, cómo tú puedes, pregunta, para que use la lógica, mira, ¿cómo tú puedes decir que todo esto que está aquí atrás, aquí abajo, aquí después de la línea, todo esto es real, pero esta parte aquí de abajo es interpolado si tú no has visto el original? Adelante. Ok, ¿tú has visto el original del Nuevo Testamento? No existe el original, Carlos. No, ese es el problema. Lo que tenemos es copias y copias. Podemos reconstruir el Nuevo Testamento, copias de copias. Ahora, ¿cuántas copias hay que no tienen las interpolaciones y cuántas copias hay que tienen todo el pasaje completo? Ese es el problema, que tenemos que hacer un trabajo crítico textual. Entonces, ¿por qué tú dices que es interpolado? Crítica textual. Sí, exacto. Si tenemos muchos manuscritos en latín, en árabe y en griego que tienen toda esa parte que ustedes dicen que está interpolado. Entonces tenemos que creer lo que ustedes dicen, tomar las partes que ustedes dicen. Cuando tu propio Antonio Piñero, al quien ustedes apoyan mucho y favorecen, él mismo dice que no hay originales de Josefo. Él mismo lo dice. Por ejemplo, mira, Flavio Josefo, pasaje 18.3.3. Está escrito, hay mucha parte del texto que está escrito entre corchetes. Son esos corchetes que se hacen al texto, como se hacen también en el texto cristiano, lo que se consideran, de acuerdo a la crítica textual, interpolaciones. Entonces, ¿cómo tú haces un trabajo crítico textual si tú no tomas en cuenta entonces los demás manuscritos que sí tienen el pasaje completo? ¿Y tú sabes cuántas variaciones hay del testimonio flaviano? Hay varias variaciones. Exacto, varias variaciones. ¿Cómo tú sabes que esas variaciones son el original? Porque las variaciones se contradicen. La variación griega con la latina, la árabe, la siríaca. Dame la evidencia. ¿Dónde lo dice? Dame la evidencia, la fuente. Se pone bueno esto ahora. Dame la evidencia. ¿Dónde lo dice que se contradice? ¿Dónde? La fuente. Antigüedad de los judíos, por ejemplo, 18.3.3 se contradice con las demás variaciones. ¿Dónde dice que se contradice? ¿Dónde? La fuente. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? La antigüedades de los judíos. ¿Te di la cita? ¿Dónde dice que se contradice? Hay variantes, pero ¿dónde dice que se contradice? 18.3.3. Variantes, pero no se contradice. ¿Sabes lo que es una variante? ¿Qué es una variante? ¿Qué es una variante? ¿Qué es una variante? Un texto alternativo con una modificación total. No, mira. Variante es una forma de cómo desarrollar o explicar un texto bíblico. Por ejemplo, si yo dijera en un manuscrito aparece el Señor. ¿Me vas a dejar hablar? Es como si yo dijera, el Señor Jesucristo y sus apóstoles caminaban en Galilea. Y después hay otro pasaje que dice que el Señor Jesucristo descendía a Galilea. Eso es una variante. Una dice que estaba con sus apóstoles y una dice que él estaba solo, descendía en Galilea. Eso es una variante. No hay alteración. Es una variante. ¿Ok? Ahora, ¿dónde tú dices la variante que afecta
¿Es una contradicción? No, no es una contradicción. Es una No es una contradicción. Te pongo un o sea ejemplo. que descender es igual a estar en el mar. ¿Eso? No. Decir Jesucristo y sus apóstoles No descendían entiendo. a Galilea. Por ejemplo, eso es una variante. Y otro dice, el Señor Jesucristo descendía a Galilea. No es que haya contradicción, sino que en uno se detalla que estaba el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Y en otro dice que el Señor Jesucristo descendía, pero no menciona a los apóstoles. Eso es una variante. No es contradicción. Eso no es contradicción. Contradicción es, por ejemplo, el texto crítico. Contradicción es, por ejemplo, el texto crítico que tú defiendes, la BTX 4, la 3 edición, dice que tú defiendes mucho, se contradice, por ejemplo, en el Nestlé Alan, que dices en Marcos 1:39 que Jesucristo estuvo predicando en la sinagoga en Galilea. Eso es correcto, era en Galilea. Pero en Lucas 4:44 dice que era en Judea, cuando Judea y Galilea están aproximadamente 70 kilómetros de distancia. Eso es una contradicción. Eso sí es una contradicción. Sí. No es una variante, exacto. eso es una contradicción. Entonces, eso está en Nestlé Alan, del texto crítico corrupto. Porque en mi Biblia no está eso. Está como dice, tanto en Marcos 1:39 como en Lucas 4:44, dice en Galilea, los dos. Ahora, yo lo que quiero es lo siguiente, por favor, y que tú seas sincero y me responda a mí. Flavio Josefo, si tú dices que Flavio Josefo no dijo eso, que eso fue interpolado, ¿Flavio Josefo era nacionalista para él inventarse todo eso? No, porque de hecho Flavio Josefo trabajaba para el Imperio Romano. No sé Exacto, si sabes entonces si eso. Flavio Josefo no era, si Flavio Josefo no era nacionalista, él no tiene que inventarse eso. Es la clara evidencia que hasta menciona a su hermano Santiago. Menciona a su hermano Santiago. Carlos? Que le están pagando. ¿A quién le están pagando? Es decir, espérate. Los griegos le pagaron a Josefo para que escribiera eso. Es decir, el Imperio Romano le pagó a Josefo para que escribiera eso. Cuando el judaísmo y los mismos romanos, los dos en conjunto, fueron que crucificaron al Señor Jesucristo. Tu religión, el judaísmo, Carlos, y los romanos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Fueron los romanos. Fueron los romanos. Carlos. Ustedes no. Ustedes no. No tenían autoridad para crucificar. No había autoridad, Carlos. No había. No había autoridad. Demuéstramelo que no. Demuéstramelo que no. Demuéstramelo que no. Demuéstramelo. Dame un segundo. Veo que hasta un par de textos. Y te voy a refutar. Te voy a refutar con tu propio Talmud. No. Me voy a ir a libros fuente histórica. No me voy a tocar el Talmud, muchacho. Déjame ver un poco. Voy a buscar el... pero te vas a ir, momento, te vas a ir a fuentes históricas. Es decir, la referencia de autores históricos son los que cuentan. Carlos, tú estás hablándome de un análisis crítico. ¿Tú quieres análisis crítico? No, pero un momento. Porque si tú haces referencia a autores, a historiadores, entonces yo puedo hacer lo siguiente también con historiadores de ustedes. ¿Lo acepta eso entonces? No. ¿Lo aceptaría eso, sí o no? Carlos, tú me estás pidiendo un análisis crítico, académico. Yo te voy a dar referencias. No te estoy pidiendo un análisis crítico. No. Me está evadiendo. No, óyeme. Me está evadiendo. Yo no quiero un análisis, un comentario crítico. Yo quiero fuente de ustedes que digan que ustedes no tomaban esas decisiones, que era el Imperio Romano, que era el emperador. Eso es lo que yo quiero que tú me demuestres, no con opiniones de historiadores escépticos. Yo quiero que tú me respondas a mí, con fuente de ustedes, de que no, ustedes no hacían eso. Con fuente de ustedes, de Talmud. Ok, Carlos, para ti, ¿el texto cristiano del Nuevo Testamento es histórico? Claro que sí. Ok. Entonces, pero si el estás evadiendo la pregunta. Yo quiero que tú, yo te estoy preguntando a ti con fuente de ustedes. Con fuente de ustedes. Ustedes dicen que tú crees en Talmud, ¿tú crees en Talmud, sí o no? Mi creencia y mi fe solamente en Dios, no en el Talmud. No, el judaísmo está basado en el Talmud. ¿Tú no conoces tu religión?
Carlos, una cosa es estudiar algo y otra cosa es que tú creas. ¿Para qué Son tú dos cosas estudias Talmud distintas. entonces? El Talmud, ¿para qué tú lo estudias? Para comprender las diferentes opiniones que hay dentro del ¿Para judaísmo. qué se contradicen? Si las opiniones se contradicen uno al otro. Los rabinos se contradicen. Carlos, tienes que entender algo y la gente también. El Momento, judaísmo ¿cuál tiene la no razón? es Si doctrinal. tú dices que Talmud para escuchar las opiniones, ¿en cuáles opiniones? Si las opiniones son diversas y se contradicen uno al otro. ¿Cuál es ¿Y entonces? eso ¿Cuál es qué la tiene que correcta? ver, Carlos? Igual Pero que claro, que tiene tú que no, tener es que contradicciones en tú todos estás basando lados. tu fe, es que tú estás basando tu fe en opiniones de hombres que se contradicen. Entonces, tú no tienes una fe estable. ¿Cuál es el que dice la manera correcta de interpretación? A ver, Carlos, te lo vuelvo a explicar nuevamente. El judaísmo no es doctrinal. No nos basamos en la doctrina ni en la opinión de un solo líder, de un pastor. Pero No que, es así el judaísmo, pero que el Carlos. manual del judaísmo es el Talmud. Ese es el manual de ustedes. Ustedes sin Talmud no existieran. No Carlos, hubiesen existido. Carlos, Carlos, el manual que tenemos, no hay un manual del judaísmo. Nuestra constitución es la Torá. La Torá, ¿Dónde la dice eso? constitución. ¿Dónde dice en el judaísmo? ¿Dónde dice Dios eso? le dio la ¿Dónde dice Torá eso? al pueblo de Dame, dame Israel. la fuente, dame la Al pueblo de fuente, Israel, dame la fuente, dame la fuente. Eso. Que la constitución del Carlos, todos judaísmo los es la Torá. mandamientos te lo dicen. Carlos, No te lo lo dice. dicen todos los Pero textos. ustedes no son bíblicos. Ustedes están basados en el Talmud. A ver, Carlos. Es que ustedes no son bíblicos. Ustedes no son Torá. Ustedes son Talmud. Ustedes lo que tragan es Talmud. Ustedes no traigan Torá. Eso es falso. Todo eso es una pantomima. Eso es mentira. Ahora, la pregunta que yo te hice a ti, que necesito que me Carlos, responda, por nuevamente. favor, y no me evadas, no me evadas. Tú dices que ustedes no crucificaban a nadie, que esa decisión la tomaba, es decir, el emperador, que ustedes no crucificaban a nadie. Era una decisión de Roma, del Imperio Romano, y un castigo a los sediciosos. Ese es el castigo. Ok, A los es decir, sediciosos. el Señor Jesucristo fue crucificado por sedición. Sí, Carlos, por eso fue Dame la crucificado. fuente, ¿dónde está la Porque fuente? enseñaba, ordenaba, en la misma Biblia cristiana te lo dice Carlos. Dame la Jesús fuente, sí. ordenaba a no Dame pagar los pasajes impuestos. De eso fue bíblicos donde acusado. diga, sí, Sedición. dame los pasajes bíblicos donde diga que el Señor Jesucristo decía no paguen impuestos. ¿Dónde él decía eso? Ok, Los Carlos, mira, pasajes. abre tu Biblia, Mateo Que no 22, sean, que no 17. sean óyeme, que no sean las acusaciones de los fariseos. Quiero que el Señor Jesucristo diga, no, Carlos, que tú me muestres a mí con mi Biblia, mira, Carlos, con mi Biblia, que me demuestre a mí con mi sí te lo voy a Biblia, que el demostrar, Señor Carlos. Jesucristo decía, él de su boca, no paguen impuestos. Que no sean las acusaciones de los Carlos, fariseos. Carlos, Muéstrame nuevamente, eso. abre tu Biblia, Mateo 22, 17, para que vayas, para que Sí. veas. Yo Dale, ve el espero que el texto. pasaje que yo vaya a leer ahora sea que el Señor Jesucristo diga no paguen impuestos. ¿Mateo qué? Te voy a dar varios textos, Carlos. Necesito que los leas. ¿Mateo qué dijiste? 2:17. 22, 17. Mateo 22:17. ¿Qué dice? Dame un segundito, que lo estoy buscando. Dice lo siguiente. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. ¿Es ese? Mateo 2:17. 22, 17. Ah, 22:17. Sí. 22:17. Vamos a ver si el Señor Jesucristo dijo eso, que no paguen impuestos. Son Dice lo los textos que siguiente. necesito que leas. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributos al César o no? Le preguntaron. Lo están tentando los fariseos, ustedes. Y el Señor Jesucristo respondió en el 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Escucha lo que dice en el 19. Muéstrame la moneda Okay. de tributo. Y ellos se la presentaron, se la mostraron, le mostraron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, el 21, le dijeron, del César. Entonces él le dijo,
da pues al César. Él no está diciendo no paguen impuestos. Dad Lee pues todo al el texto. César. Te voy a mostrar una ¿Dónde contradicción. dice Te voy aquí a que el mostrar la Señor contradicción. Jesucristo, dónde dice que el Señor Jesucristo decía no paguen impuestos? Aquí dice dad al César Lee lo la que es de César. contradicción. Ahora, ¿Dónde Carlos, dice? Lucas capítulo 23, para que veas la contradicción. Sí. Aquí acabamos de ver de que el Señor Jesucristo dijo darle al Los César lo reyes que es del paguen César. impuestos. Ok. Paguen impuestos, Lucas denle capítulo impuestos. 23. Lucas Sí. capítulo Ahora voy a leer a 23, para Lucas. que veas la Momento. contradicción. Voy a leer a Lucas. Acabamos de ver de que él no está diciendo que no paguen impuestos. Lucas 2, ¿qué? Capítulo 23. 2:23. Capítulo 23. Dice. Verso Sí, 1 al dice. 3. Capítulo 23. Sí. Ok. Del 1 al 3 dice. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte la nación. ¿Quiénes fueron los que estaban acusando allí? Los fariseos. Que éste pervierte la nación y que prohíbe dar impuestos. La Aquí los multitud. fariseos, escucha bien, ahí es que uno quiere llevarte, los fariseos inventaron un falso testimonio porque Jesús nunca dijo eso. Y lo acabé de Pablo, probar. Él dijo lo contrario. Carlos, ahí no dice los que fue de los fariseos, es la multitud. No dice que de los fariseos. La multitud. No, lo llevaron quién, vamos a ver, pero ¿quién no lo llevaron? ¿Quién lo llevaron? La multitud, te lo dice el verso 1. ¿Te lo leo? Y comenzaron a La acusarle diciendo, multitud. déjame leerte. Llevándole entonces toda la multitud a ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado a este pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo, ok, ¿quién era que llevaba al Señor Jesucristo? ¿Era la multitud? ¿Quién era lo que podían juzgar? ¿Era el Sanedrín o era la Dice multitud? la multitud. La pregunta, Literal, la ¿quién era multitud. que tenía No la dice que eran autoridad? los La fariseos, pregunta, dice la multitud. Lo siento, Carlos. quién era que tenía la autoridad? La autoridad. ¿Quién era que tenía la autoridad de llevar ¿Ante al quién se Señor lo Jesucristo llevaron? Ante Pilato, ante Carlos. Pilato? ¿Quién era que tenía Ok. la autoridad? La pregunta, tú estás Pilato. haciendo la pregunta. No. Pilato, ¿Quién era que Carlos. tenía la autoridad de llevarlo a Pilato? ¿Quién eran los La únicos muchedumbre lo autorizados? llevó, Carlos. No, no me ¿Usted estás qué te dice respondiendo. que Sí, fue la multitud? La muchedumbre. aquí dice la multitud, pero la multitud puede generalizar y también está el Sanedrín allí incluido. No dice Pero que fue el Sanedrín, no dice quién que eran? fueron los rabinos. Sí, pero la multitud no incluye el Sanedrín, no No lo incluye el dice, Sanedrín, Carlos. No pero lo no incluye el dice. Sanedrín, Dice no que puede la incluir el multitud. Sanedrín. Carlos, no lo dice. Dice que solamente fue la El multitud. Sanedrín hace un juicio, sí o no, antes de condenar a una persona, de llevarlo ante el emperador, sí o no, ante el gobernador. El Sanedrín no lo condenó, Carlos. Fue la multitud. Te Y te hice lo la voy a explicar. pregunta. Verso 2 dice, El comenzaron a Sanedrín acusarle. toma decisiones de llevarlo ante el gobernador o eso la decisión la toma el pueblo. La decisión la toma el pueblo, no se hace una comitiva para llevarlo ante el gobernador. ¿Eso es así? Carlos, en esa época el Sanedrín no tenía autoridad para dar pena de muerte. Lo llevaron No, ante quién? Ante Pilato. El Sanedrín Porque no es que ellos tiene la no autoridad. tenían Escúchame, autoridad. el Sanedrín no es que tiene la autoridad para dar la pena de muerte. El Sanedrín es que tiene la autoridad de juzgar, hacer un juicio y después llevarlo ante la corte del gobernador. Eso es lo que hacían ustedes. Carlos, la simpleza, el ¿Sí o texto no? no dice que era el ¿Sí o no? Sanedrín, ¿Sí fue o la no? multitud, la muchedumbre. ¿Sí o Lo no? simple, ¿Sí o Carlos, no? no dice Sanedrín. Pero mira, Dice Sanedrín, vamos a verso lo 1, siguiente. no Mira, lo vamos a lo dice. siguiente. Vamos a lo siguiente. Si aquí dice la multitud y acabamos de ver de que el Señor Jesucristo dijo que no, que hay que pagar impuestos, ¿quién miente, la multitud o el Señor Jesucristo? Carlos, ¿terminaste de leer el pasaje? No lo terminaste de leer. Llegaste el 1, el 2 y no seguiste Te leyendo lo, el verso te 3 lo, te lo porque no voy te a leer, conviene. te lo voy a leer, Mira, te lo voy a leer léelo, tranquilito. Carlos. No Quiero terminado, escucharlo de ti mismo. no terminado. 1, 2. Quiero escucharlo. Levantándose entonces toda la multitud a ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado a este que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Hasta ahí o continúo? El 3. Lee el 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices.
Y Pilato dijo a Jesús los principales, aceptó mira, ser el rey de los judíos. sigue el 4, mira ahí, mira el 4. Aceptó la Tú dices que el acusación. Sanedrín no estaba ahí, Jesús mira la el 4. aceptó. ¿Me vas a hacer hablar o Jesús no? la aceptó. ¿Sí o no? Jesús ¿Me vas a aceptó hacer la hablar? acusación, Carlos. ¿Me vas a hacer hablar? No, el Lee Señor el Jesucristo no 4, está Carlos. el Señor Jesucristo no Lee está el aceptando 4. acusación. Carlos, El Señor Jesucristo no Jesús está. lo acepta en el verso 3. Si me dejas Él hablar, aceptó, lo vamos a entender. dijo, Óyeme, tú lo dices. te voy a dar para que tú hables. Te voy a dar para que tú hables, para que no me interrumpa. Adelante. Adelante. Porque no me dejas hablar. Dale, Para Carlos. hacer mi desarrollo. Dale, Carlos. ¿Cómo yo sé que no me vas a interrumpir? ¿Cómo yo sé que no me vas a interrumpir? No me interrumpa. Ustedes son una máquina de interrupción. Y después dice que uno es el que interrumpe. No me interrumpa. Déjame hacer mi desarrollo y te voy a desmantelar todo eso. Bien, cuando leemos el pasaje aquí, dice que la multitud, en el versículo 2, lo llevaron, ¿verdad? Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque entre la acusación estaba pagar impuesto y que decía que él era el rey de los judíos. Pero el Señor Jesucristo aquí no está confesando de que él dijo que no paguen impuestos, sino que le preguntó, Pilato le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Pilato no preguntó, ¿es verdad eso que no paguen impuestos? Sino él fue preciso. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió y dijo, tú lo dices. ¿Y eso a eso que está respondiendo, pero no me interrumpa, por Dios, pero no me interrumpa, por Dios. Déjame terminar, después te doy la palabra. Entonces, Pilato le está preguntando, le está siendo preciso, ¿tú eres tú, verdad? Que tú eres el rey de los judíos. Y él respondió, tú lo dices. El 4 dice, y Pilato dijo a los principales de los sacerdotes y a la gente, es decir, los sacerdotes estaban allí con la multitud, no diga que no, porque el 4 lo está diciendo. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y tú dices que no. A ver, ¿cómo tú me respondes eso? Respóndeme, porque tú acabas de decir que no, que allí no estaba el Sanedrín. Respóndeme, tú acabas de decir que el Sanedrín no estaba allí, que no lo llevaron. ¿Cómo entonces el pueblo toma decisiones y no el Sanedrín? Tú dices que no. Respóndeme eso, por favor. El verso 1 se está contradiciendo con el 4. Son contradicciones. ¿En qué se está contradiciendo? Cuando Jesucristo, Jesús, ¿qué le preguntó Pilato? ¿Qué le preguntó Pilato? Si él era de los judíos. Exacto. Y le preguntó Pilato, ¿que es verdad que no paga impuestos? ¿Le preguntó eso Pilato? Le dijo, si él era el rey de los judíos. Respóndeme la pregunta. Pilato le preguntó al Señor Jesucristo, ¿es verdad lo que dice la multitud, que no paguen impuestos? ¿Le preguntó eso Pilato a Jesucristo? Le preguntó si él era el rey de los judíos. Exacto, y el Señor Jesucristo le dijo, y el Señor Jesucristo lo afirmó, y el Señor Jesucristo no lo negó. ¿Dónde Pilato le dijo, es verdad que no paguen impuestos, como tú dices? ¿Pilato le preguntó eso al Señor Jesucristo? Carlos, ¿tú sabes cómo se llama? Quiero que me responda, no me vadas, por favor, no me vadas, respóndeme. Pilato le preguntó al Señor Jesucristo, ¿es verdad lo que dice la multitud que no paguen impuestos? ¿Le preguntó eso Pilato? Si era el rey de los judíos. Y lo reafirmó, dijo que sí, y no lo negó. Pero Pilato no le preguntó, ¿es verdad que no pague impuestos? Pilato le preguntó eso, no, eso te lo está fabricando tú. Y en el 4 dice que estaban los fariseos, los sacerdotes, los principales. Tú dices que no estaban allí. A ver, no estaban la multitud. Se está contradiciendo, verso 1 y 4. Se está contradiciendo. La multitud. No, sí, Carlos, se está contradiciendo. El 4 está reafirmando. El 4 lo está diciendo. Pilato dijo a los principales de los sacerdotes y a la gente. ¿Está escuchando bien? Y a la gente. Pilato le dice a los principales, decir a los fariseos y a la gente. Es decir, a los que los llevaron la multitud. Porque también estaba el Sanedrín, los sacerdotes. ¿Quién lo llevó? La gente. ¿En qué se contradice? Y no estaba el Sanedrín entre la gente. El Sanedrín no estaba entre la gente. El Sanedrín no estaba entre la gente. Lo acabas de decir, Carlos. El Sanedrín no estaba entre la multitud, entonces. En el 4 no lo dice eso. No estaba el Sanedrín entre la multitud. En el 4, en el versículo 4. Por ¿no eso estaba? te menciono, se contradice con el 1. Respóndeme, no se contradice. A lo contrario, se reafirma que ustedes estaban allí, acusándole. Ahora. ¿Sí o no? Ahora. ¿Cuándo Jesús fue rey de Israel? Quiero que me responda, no me va, después me hace la pregunta. Quiero que me responda. El 4 dice que los fariseos estaban allí, el Sanedrín, ¿sí o no con la multitud?
¿No Verso dice? 4 menciona que estaba los principales y estaba la multitud. Verso 1 dice que Exacto, estaba solo la gracias. multitud. Eso es Y lo que esas yo son quería escuchar. contradicciones. Claro, claro, eso es lo que yo quiero Son escuchar de tu boca, contradicciones, que Carlos. estaba el Sanedrín que nos lo llevaron con la multitud. Gracias, ya. Entendido. ¿Cuál es tu pregunta ahora? Ahora, ya entendiste el texto. Ok. Ahora, quiero que me responda la siguiente carnita, Carlos, que es la que no me has respondido y necesito que me la Sí. responda. ¿Cómo se llama cuando una mujer está casada y sale embarazada de otro, que no es su esposo? ¿Cómo se llama? Eso se llama adulterio. Entonces, si María está casada con José y sale embarazada de otro, ¿qué cometió? Lo quiero escuchar. ¿Y dónde dice que María cometió adulterio con otro hombre? En el Talmud. ¿Quién es el papá? ¿Quién la dejó ¿Dónde? Dame la embarazada? fuente, ¿José o el espíritu? dame la fuente donde diga que María se acostó con otro hombre que no sea el Talmud. La fuente Mateo histórica. 1, Carlos, vamos a tu Biblia, Mateo capítulo 1, verso 16. Vamos para allá, Carlos. Léelo. Sí, Léelo léelo. tú, Carlos. Quiero Léelo. que tú No, lo leas. léelo No, tú. léelo Creo tú, que lo leas tú. Carlos. Quiero que tú lo leas. Léelo tú. Te voy a Quiero que tú lo complacer. leas. Sí, lo voy a complacer. Para que me diga a mí que María estuvo acostada con otro hombre. Ahí no dice que María se Quiero que lo acostó con leas, otro hombre. Carlos. Quiero que lo leas. Lucas. Mateo capítulo 1. Ok. Versículo. Capítulo 1, verso 16 al 18. Quiero escuchar. Dice. Mateo 1, 16, 18. Y Jacob engendró a José, esposa de María. ¿Es ese que me está diciendo la genealogía? Léelo, Carlos. Quiero escucharlo. Pero dime si es ese, sí o no. Es el pasaje. Léelo, Carlos. Ok, Ese eso es. es lo que quiero saber. De manera, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. ¿Está claro? Ya, ¿Sigo? 17 y 18. De 17 y manera que 18. todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y de David hasta la expatriación a Babilonia, son 14 generaciones. Desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo, son 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, es decir, estaban casados, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Santo Espíritu. ¿Está claro? Bien. Sí. ¿De quién quedó embarazada? ¿De Del quién quedó Espíritu Santo, embarazada? el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el esposo? José, de esa manera legal, José. Ok. ¿Y cómo se llama cuando una mujer casada queda embarazada de alguien que no es su esposo? ¿Cómo se llama? Tú recién lo dijiste. Y María dice, y se dice que María tuvo relaciones sexuales con un ser humano. Dice que ella quedó embarazada del espíritu. De Dios, pero no un ser humano. Del espíritu. Del espíritu. ¿Dónde dice aquí que cometió adulterio con un ser humano? ¿Dónde lo dice? ¿Quién le embarazó, Carlos? Es que el Espíritu Santo no es que la embarazó y tuvo relaciones sexuales. Eso es una mente de ustedes perversa, depravada. Ok. No dice eso. Entonces, Carlos, te lo puedo graficar No, simple. no Mira, tuvo relaciones. Es vamos a decir, suponer, según quiero tu que lo expliques así, pensamiento, que lo según tu entiendas. pensamiento, Vamos a el Espíritu suponer que tú Santo. estás. Momento. Según tu pensamiento, el Espíritu Santo se acostó con María y tuvo relaciones sexuales. Eso es lo que tú dices. ¿Cómo la dejó embarazada? El Espíritu ¿Cómo nacen los Santo niños? vino a ella. El Espíritu Santo vino a ella, no que tuvo relaciones sexuales. Carlos, ¿y tú sabes cómo se fecundan los No niñitos? hubo un contacto carnal El de dos óvulo y carnes. el espermatozoide. El Es decir, espermatozoide, la mujer entonces tiene relaciones el Espíritu chiquis y Santo fecunda, tuvo lo relaciones hizo. sexuales. ¿Dónde está el hombre? El hombre no estaba ahí para tener relaciones sexuales con María. ¿Quién le embarazó a Carlos? ¿Quién le embarazó? El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, pero no que Si tuvo tú relaciones acabas de sexuales. decir, si una mujer no queda embarazada de su esposo es ¿Dónde dice ahí adulterio. que tuvo relaciones sexuales? El Espíritu Santo con ¿Cómo María. se ¿Dónde lo llama? dice? Respóndeme. ¿Dónde tú dices? Carlos, te lo voy a graficar súper simple, Carlos, para que lo puedas entender. Momento. Mira, vamos a suponer que Si tú estás casado, usamos, tiene mujer, ¿cierto? Carlos, mira, ¿Tiene mujer? si usamos ese pensamiento, ¿Tiene si mujer? usamos ese ¿Sí o no? pensamiento, Vamos a suponer que tú estás con tu esposa, tú estás casado con tu mujer, tienes tu pareja. Ni un problema. No tengo ningún
problema con eso. Vamos a suponer que tú no has tenido chiqui con ella y un día ella ve y te manda un WhatsApp, te manda un mensaje y te dice, mi amor, estoy embarazada de un espíritu. ¿Qué vas a decir? ¿Gloria a Dios? ¿O le vas a pedir el divorcio porque sabes que cometió adulterio? Si se me aparece un ángel del Señor, si me aparece un ángel del Señor y me anuncia, Carlos, no la deje, que el hijo que va a tener María es por medio del Espíritu Santo, es un plan mío, yo voy a creer. Si un ángel se me aparece y me dice eso, sí, yo lo creo. Si se me aparece un ángel y me lo dice. Ahora, una pregunta, ¿tú crees en los milagros? ¿Ustedes creen en los milagros o no? Carlos, me acabas de escuchar. Te hice la pregunta para seguir eso mismo de que el Espíritu Santo embarazó a María, como tú dices. Pregunta. Para seguir eso mismo, yo quiero saber. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Creen o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te hice la pregunta. ¿Ustedes creen en los milagros, sí o no? ¿Creen en los milagros, sí o no? ¿Por qué me evades? ¿Creen ustedes en los milagros? ¿En los milagros? ¿Creen ustedes en los milagros? Carlos. ¿Por qué me evades? Dime sí o no. Dime sí o no. ¿Dios puede cometer milagros? ¿Dios puede cometer milagros, sí o no? Carlos, puede hacer milagros, pero Dios prohíbe el adulterio. Tú acabas de decir que Dios puede hacer milagros. Entonces Dios no puede hacer un milagro. ¿Eso es pecado? Dios es un pecador. ¿La voluntad de Dios es un pecado? ¿La voluntad de Dios es un pecado? Tu Dios es un adúltero. Es hijo de un Pero ¿cómo puede ser un pecado si estaba profetizado? Óyeme. ¿Cómo puede ser un pecado? ¿Me vas a hablar? ¿O no vas a hablar? ¿Cómo puede ser un pecado si estaba profetizado prácticamente 800 años antes? ¿Cómo puede ser un pecado? Se estaba profetizado eso, de que una virgen concebirá. ¿Cómo puede ser pecado eso? Carlos, ¿Dios es santo? ¿Sí o no? Pregunta, quiero que me responda la pregunta. Pregunta. No? ¿Cómo puede ser un pecado si estaba profetizado prácticamente 800 años antes de ese suceso? ¿Cómo puede ser si estaba profetizado, Carlos, en Isaías 7:14? Por eso necesito saber la respuesta tuya. Respóndeme. Solamente quiero que me responda. ¿Dios es santo, sí o no? Quiero que me responda. Sí, pero estaba profetizado. ¿Estaba profetizado, sí o no? Que una virgen concebirá. ¿Sí o no? Dios es santo. ¿Sí o no? Dios no comete pecado. Dios prohíbe. Está profetizado casi 800 años. Que una virgen estaba profetizado. ¿Sí o no? Quiero que me responda. ¿Estaba profetizado que María, como era virgen, iba a dar a luz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, Carlos, no está profetizado de eso. No estaba Isaías 7:14. Isaías 7:14 no estaba profetizado. Isaías 7:14. Isaías 7:14. La señal que no me ha sabido explicar. Dime, la señal que no me ha sabido explicar. ¿Cómo una muchacha joven puede dar a luz si toda muchacha joven da a luz? ¿Cuál es la señal? Respóndeme. Isaías 7:14. Isaías tuvo relaciones sexuales con su esposa. Pero el 14 no tiene nada que ver con Isaías 8. No tiene nada que ver con Isaías. No está relacionado con Isaías, nada. El 7 lo dice. Una señal. ¿Cuál es la señal? La señal. ¿Cuál es la señal? ¿Que tuvieran chiqui? ¿La señal que tuvieran chiqui? Eso no es una señal. Eso es lo normal, que un hombre... Lo normal es que un hombre y una mujer tengan chiqui. Respóndeme. ¿Cuál es la señal? La señal. ¿Cuál es la señal? Respóndeme, la señal. No me sabe responder. ¿Cuál es la señal de Isaías 7:14? ¿Cuál es? La señal. La señal, ¿cuál es? Que tuvieran chiqui, pero los seres humanos tienen chiqui. ¿Cuál es la señal? La señal, ¿cuál es? No sabe. No saben responder Isaías 7:14. No saben. Ahí se refutan. Isaías 7:14 se refutan. Dios es producto de adulterio. Quedó aplastado. No sabe responder. No sabe responder. Isaías 7:14 dice que hay una señal. ¿Cuál es la señal? Se hacen chiqui. ¿Cuál es la señal? Respóndeme. ¿Los seres humanos hacen chiqui, sí o no? ¿Los seres humanos hacen chiqui? ¿Es lo natural, sí o no? Producto de adulterio. María, ¿es lo natural, sí o no? ¿Es lo natural, sí o no? Un espíritu lo natural, sí o no?
Mateo hombre y mujer 1:18. hagan chiqui chiqui. Simple, ¿Es natural, sí o no? simple, ¿Sí o no? ¿Es natural, sí o no? simple. Eso es lo Sí, normal, respóndeme, ¿y no? Carlos. Eso No, es si lo tú dices que normal. Un Isaías, hombre tiene si que chiqui Isaías con la hizo mujer y la chiqui mujer queda si embarazada. tú dices que Isaías hizo chiqui chiqui y entonces ahí está la señal, ¿cuál es la señal? Si todos los seres humanos, hombres y mujeres, hacen chiqui chiqui, ¿cuál es la Carlos, señal? estás hablando de una profecía que se cumplió 800 años antes. Respóndeme ¿De la qué me estás pregunta, hablando, claro, Carlos? porque estaba Mira, profetizado hubo en señal María. Caracas. Respóndeme, No, Isaías Carlos, 7:14, es ¿dónde está la Caracas. señal? Quiero saber cuál es la señal, que no me sabe responder. ¿Cuál es la señal? ¿La señal cuál es? Ya te lo respondí, Carlos. ¿Cuál Ya es? te lo ¿Cuál es? respondí. Respóndeme. ¿Cuál es? Ya te ¿Cuál lo es? respondí. La señal, Te ¿cuál lo es? respondí, Respóndeme. Carlos. Tú Ya te lo respondiste que dije, hicieron chiqui Carlos. chiqui, pero hombre y mujer hacen chiqui chiqui, no hay señal. Porque hombre y mujer hacen chiqui chiqui, no hay Y señal eso en es lo ello. normal, Carlos. Así nacen los niños. Claro, es Un natural. hombre Entonces, tiene chiqui ¿dónde chiqui está con la la mujer. señal? ¿Dónde está la Los señal? Quiero espíritus no saber. pueden embarazar ¿Dónde está la mujeres, señal? Carlos. Necesito No pueden saber que me embarazar mujeres. responda cuál es la señal. Por favor, respóndenos a todos para que todos escuchemos. ¿Dónde Carlos, está la señal? los Si espíritus hicieron no chiqui embarazan chiqui, mujeres. ¿dónde está la señal? ¿Cuál es la señal? Carlos, ya te lo dije, Si muchacho. Mira, Isaías mira, te hizo voy a chiqui mostrarte una chiqui con su foto. mujer, Mira, ¿dónde está ahí la está. señal? Mira, ¿Dónde ahí está la está. señal? El Respóndeme. Espíritu Zángano embarazando a María. El No mito me de sabe Cea responder, Juliana. no me sabe Cuenta, responder. Carlos, mitología. Todo Si tiene una mitología. tú dices Desde la que salvación del Isaías alma, hizo eso relaciones viene de Egipto, Carlos. sexuales con Eso es su mitología. esposa, ¿dónde está la señal? ¿Dónde está si los seres humanos hacen relaciones sexuales y tienen chiqui chiqui? ¿Dónde está la señal? Respóndeme. Yo Ahí quiero está tu que me señal, responda. Carlos. Mira, Quiero que mira, me el responda, me estás pajarito embarazando evadiendo. mujeres. Me Mira, estás mira el evadiendo, pajarito. Mira respóndeme. cómo la No embaraza. te saben Hijos, responder. ¿No te saben con responder? nudo. Mira, cuidado el cacho. No saben Mira, responder. Carlos, Aquí mira, se yo te lo tragan muestro. ellos, no saben Ahí está, responderte. Carlos, te lo Primero te respondí. dicen Google de tu dice Dios, que es una Carlos. muchacha joven. Entonces le Y te refuto, bueno, las el muchachas único jóvenes bueno es que tu Jesús tienen murió. bebés. Las muchachas Jesús jóvenes tienen bebés. murió. Eso no es Murió. señal. Dice, no, Murió que y lo Isaías tenía tenía poseído. relaciones Fue sexuales con su pecado de esposa. adulterio. Bueno, los seres Mira, humanos es lo natural que tengan relaciones mira, sexuales. ¿Cuál es Carlos, la mira, señal en ello? mira, ahí está No tiene María, respuesta. mira, María, con Quiero el que me Espíritu. responda Mira, ahí nace Isaías Jesús. 7:14. Mira, Respóndeme. Carlos, mira. Isaías 7:14. Mira, Carlos, ya te lo ¿Dónde está la respondí. señal? Ahí está la respuesta. Ahí está el La cumplimiento de tu señal que no me sabe profecía. Mira, responder. el No está. Espíritu No existe. embarazando a María. Mira, La Carlos, yo te señal, lo ¿dónde muestro. está? Ahí está. Isaías Ahí está, Carlos, 7:14. tu ¿Cuál es la señal? cumplimiento. Mitología, Por favor, respóndeme, Isaías mitología. 7:14. La señal. Quiero saber la señal. ¿Cuál es? Así que el 7:14. ¿Cuál es? mensaje final ya es tarde. ¿Dónde está la Busquemos verdad, señal de que dos busquemos de seres Dios y humanos no pongan su tengan confianza en relaciones Jesús, sexuales? ¿Cuál es la falso profeta, señal? Quiero, por polvito de las favor. manos. De acuerdo a Zacarías La capítulo 13, señal, por verso 6. favor, la Un señal. profeta La que tiene señal. una señal La característica. señal de que dos seres polvito de humanos las tengan manos. relaciones Y sexuales. recuerden, Por favor. santificado Por favor. sea su nombre. Lo estamos Por viendo. favor. Busquemos verdad, La señal. busquemos de No Dios. sabe, Que Isaías estén bien, 7:14. ¿Cuál es la pueblo. señal? Muchas gracias por todo. Que Aquí estén se bien, mi tragaron, hermanito. no saben responderte. Que Hashem me los bendiga. No se saben responder, no saben responder, se tragan Adiós. aquí. La señal, no saben.